música y noticias. Face, el diario Nuevo Día. Buen día, alegría para todos y todas en el comienzo de en el comienzo del final, algo que nunca se debe haber dicho seguramente, en el cierre de esta semana, la primera hábil de febrero. Arriba el verano va poniendo o trayéndote sus últimos rayos de luz, porque después vuelve el formato habitual. Igual tenemos todavía una semana por delante que desde el Calafate te vamos a estar acompañando, pero hoy, 7 de febrero, siendo las 10:15 de la mañana, te doy la bienvenida a esta propuesta radial. Buen día para todos los que se suman en YouTube, buen día para todos los que están en Facebook y los que nos escuchan por el método habitual, en el estéreo del auto o en la radio del laburo, donde, no sé, yo ya no veo radios como tal, capaz que en un taller, una gomería, pero no veo ya el hábito de entrar y prender la radio, es más entrar y prender la compu y escucharnos por ahí seguramente, o en el estéreo del auto, que el aparato radio. Sin embargo, si alguien tiene y nos escucha de esa manera, mándenme una foto al 1551 60 51, que estaremos contentos de compartirla. La mañana está divina, espectacular, espléndida, sublime en Río Gallegos, 11 grados 3 la temperatura actual, humedad del 47%, viento que sopla del oeste a 27 kilómetros que verdaderamente ni se sienten, máxima de 16 para hoy y no habrá soplidos fuertes, para no nombrarlo. Capaz sí, en el cierre de la jornada, lluvias, entre un 40 y un 70%. Ayer había un alto porcentaje de lluvia y no cayó ni media gota. Al menos yo no vi precipitaciones. Como cada mañana, en la selección musical puesta en el aire de Más Magias, Mr. Brian Álvarez. Hola a todos. ¿Qué haces? Así que te regalaron una camiseta de Messi. Le regalaron al presidente y a la hermana, firmada por Messi encima. Buen día, hablando de Messi y de Milei. Buen día, Héctor Mancilla, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día. Qué bueno que están sus mates a esta hora. Bueno, gracias. Lo preparamos junto con el amigo Brian Álvarez de Agua, ¿no? Ajá. ¿Cómo se calienta el agua de Dado? No, pusimos hasta el tope la pava eléctrica. Calentaron juntos y él un poco y ahí va. Y está muy bien, porque Brian, viste que él calienta su agua y después tiene que venir a abrir el termo, dejar que salga una nube de vapor de no sé cuántos grados y a las 40 minutos recién se toma una mate. Me parece que no, esa hoy está moderado. Sí, lo que pasa es que viste que vos vas, calentás en la pava eléctrica y después viene alguien capaz que lo toca, no sé qué, y después ya nunca queda igual. Y después como que empieza a perder capacidad y cada vez lo tenés que subir más para que caliente la temperatura que vos querés. Pero he sabido de oportunidades que... Che, Brian, ¿me calentás el agua? No, olvídate. ¿Viste esos dispensers? La sacaba del radiador del móvil, más o menos. Esos dispensers que hay en las estaciones de servicio. Sí, que sale pelando. Varias veces me quemé. Me quemé las manos. Porque hay algunos que están a temperatura y otros que no, que encima sale el chorro con todo. Sí. Y chao. Sí. Esos de Tarahui eran un peligro. Sí, yo una vez, ya prescribió me parece, pero una vez voy en Zárate, abajo del puente Zárate Brazo Largo hay una IPF, pongo una moneda y me la devuelve.
Pongo una moneda y me devuelve 3. Ah, bien. Y era cuando las monedas de 50 centavos, $1, sumaban, ¿viste? Sí. Pongo otra moneda, porque yo quería calentar agua y no estaba entendiendo que la máquina no funcionaba, y de repente, cual tragamoneda, cayeron como, no sé, 35 pesos en monedas. Y yo que hice, las agarré y me fui a comprar hamburguesas para mí, para toda mi familia. De repente, yo que no tenía un mango, era un niñito de 12, 13 años, aparecí con hamburguesas con papitas para todos. Mi mamá, correcta, siempre. ¿Dónde está mi la hamburguesa? senda del bien, al igual que mi padre. ¿De dónde sacaste plata para comprar eso? Y le conté la maniobra y casi que devolvemos las hamburguesas, pero bueno, después le dije... Garrote. Eso no pasa nada. Saludamos a la redacción, obviamente, con Fernando Tornó, que por allí anda, con Tony Villanueva, con... ¿quién más? Lorena Jaro, lo pidió Nica, esos ladrillos los pidió Nica, Tony, así que en algún momento, porque vos te salvás porque Tony no se cruza con vos físicamente, pero ya te va a agarrar. Ya te vamos a agarrar y te vamos a pegar por donde más te duele, porque sos por traidor. Lorena Aro en redes, Ivana Guineo y Nacho Ortiz creo que ya se reincorporó. La producción de Sandro Díaz, el departamento de ventas en el 1527 57 33. Está María Oviedo y nosotros para acompañarte hasta las 12. Hoy anda nuestro amigo Marco por la calle, así que si quieren sándwich de milanesa me escriben y yo le paso la data, así que... Le mandamos un abrazo, seguramente está, como todos los amigos que siempre están en cada mañana. Don Juan Tornó, el hincha de San Lorenzo, que anda por allí saludando. Los amigos de la casa, los que andan laburando en los móviles de servicios públicos, de la municipalidad, de vialidad, ministerios, etcétera. Ya saben todos quiénes y cada uno que están cada mañana con nosotros. Así que a todos un abrazo grande. Jornada de noticias, porque a eso nos dedicamos básicamente. Tuvimos unos minutos saludando, haciendo sociales, pero nosotros nos dedicamos, y vos nos escuchás para que te informemos. Ayer hubo paritaria docente. Ayer te contamos de primera mano con el trabajo de Karina Taberne cuál había sido el parecer del sindicato y también cuál fue el ofrecimiento, que son cuotas de 2% que verdaderamente no llegan a cubrir. El gobierno dice, es lo que podemos. La que habló fue Vanina Galván, que es la secretaria general de la filial Caleta Olivia de ADOSAC, que habló tras del rechazo a esta casi 10%, porque es 9,8%, porque las últimas dos cuotas de las 5 que propuso el gobierno son de 1,9%, y son hasta junio. Hasta mitad de año te damos el 9,8 y con eso tenés que ir tirando, según el gobierno, a los docentes. Bueno, calificaron que era insuficiente, pero de hecho caracterizaron este 2% para febrero con lo que significa en términos reales, digamos en pesos, 17.000 pesos sería el aumento, según indica la propia Vanina Galván. Y esto dice que vale, ¿qué? A un kilo y cuarto, 1,5 kilos, dependiendo qué corte lleves de carne. Justamente lo que representa para un profesor, un docente ingresante, al cual se le sumarían el básico que vienen testificando, digamos, del sindicato, son 866.000 pesos. Sumarle a eso 17.000 pesos y eso sería, digamos, en lo que quedaría el sueldo. Así que, obviamente, desde el sindicato se expresaron, en este caso la filial, ayer la conducción provincial, y ahora restará esperar el Congreso, que uno infiere rechazará de plano esta oferta y tendrán que volver a negociar. Está abierta la propuesta para la semana que viene, aunque no está confirmada ni la fecha ni el día en la que se desarrollará. Al mismo tiempo, el gobierno comunicó mediante la secretaria de Gestión Educativa del Consejo Provincial de Educación que los 190 días de clases deben ser de calidad y con un fuerte enfoque pedagógico. Lamento comunicarle, o hay que decir, que todo esto está sujeto a lo que pase en una nueva instancia de paritaria. No es por desviar el foco del debate, ni mucho menos, ni bajar la vara, sino por
ser realista, que está condicionado todo lo que pueda llegar a proyectarse en el ámbito educativo a lo que suceda con la paritaria, sin duda alguna. ¿Qué pasa en Río Gallegos? Va a haber carnaval, carnaval toda la vida y no sé si la cantan ustedes. Y el Ceneice Una Pasión cantaba Boca y así otras hinchadas. Va a haber carnaval en Río Gallegos este jueves que viene, en un evento al aire libre en la costanera local, justamente donde se desarrollará con juegos, bandas en vivo, entretenimiento. Y, perdón, el 2 de marzo, no el, claro, por la fecha, el feriado de carnaval, no el jueves que viene. Carioca que está hasta me encantaría, ¿sabes qué? Samba, no sé, una escuela de samba, no sé cómo se llaman la verdad las brasileras. Le puedo decir Arayeví o Papelitos de Gualeguaychú, que son las que me quedan más a mano. Papelito. O Bahía, son 5, Camar y... Hay una que se me escapa. Y Araverá. No, Araverá es de Corrientes. Es Corrientes. Marí. Araverá, que creo que es la que este año tiene un Gauchito Gil muy bonito, que el meme es yo pidiéndole cosas de Gauchito Gil y Gauchito Gil de joda ahí en el carnaval. Es decir que hasta el 20 de febrero, completa la información, va a haber chance de que se inscriban murgas o comparsas que quieran participar en desarrollo comunitario, ya en Paso de los Arrieros, no Paseo de los Arrieros, maestro, Paseo de los Arrieros, dice acá, 2370. Está mal hecho. A ver, dígale a su... No, es que desde el Consejo Deliberante está mal hecho. Ah, ¿está oficializada así? El error. Porque de hecho el otro día viste que vino el pibe de Volkswagen. Yo no le quise decir nada, pero se ha instaurado ese error, un error garrafal. Han pasado las gestiones, la comisión de toponimia, no sé si todavía existe, pero los arrieros, que yo sepa, no, venían con reposera mientras iban tomando sol, mientras traían los piños de oveja. Venían paseando, sí, venían a pasear acá a Gallegos, venían desde el campo a pasear a la ciudad. El paso de los arrieros. Mirá lo que hace una letra mal puesta, ¿no? Mal, y aparte que como que el consciente colectivo lo toma como que pasean los arrieros. Claro. Así que, bueno, pueden anotarse para si tienen una murga o algo por el estilo, para el carnaval hasta el 20 de febrero. Escuela de Brian. Sí. O si fuera de esas murgas porteñas, viste que la murga porteña son los desolados de Brian, claro, los desacatados de Álvarez. Sí. En realidad le ponen algún barrio ahí al final, pero bueno, en este caso podría ser. O los Brian de Ciudad Oculta. Claro, algo así. Parece más una pandilla que una murga, pero podría ser tranquilamente. ¿Qué más? La portada, ¿qué más te cuenta el diario Nuevo Día? Obviamente que la noticia por estas horas en términos políticos a nivel nacional habla de un triunfo, podríamos decir, del gobierno nacional. Es un acuerdo también entre las fuerzas políticas de finalmente suspender las PASO por 162 votos afirmativos, 55 negativos y 28 abstenciones. Otra vez, como lo señalaba ayer, hay que decir que el bloque que era férreamente opositor y que no se había logrado dividir era el de Unión por la Patria, y bueno, tuvo algunos legisladores que le dieron media sanción justamente a esta suspensión de las PASO, que tiene que ver también con acuerdos de su gobernador o del gobernador de sus pagos con el gobierno nacional, y bueno, ahí muñequearon. De hecho, uno de los hombres más cercanos, si se quiere, que tiene un ejecutivo a cargo de Gerardo Zamora de Santiago del Estero, y sus diputados votaron a favor de la suspensión. Después tenías a Sardora. Exactamente, pero bueno, el peronismo cordobés es como que son ellos, se manejan ellos, son su propia conducción. Pero le dieron el respaldo, ¿no? Acevedo y Garrido votaron a favor de la suspensión de la PASO, al igual que Roxana Reyes, diputada radical, que bueno, actúa dentro del bloque de Rodrigo de Loredo hoy por hoy, en un espacio que podríamos decir está algo cercano a La Libertad Avanza. Y la ex senadora Yani, actual diputada, y también Gustavo González se abstuvieron de votar en la jornada de ayer,
Así que podríamos decir que es un nuevo triunfo de la Libertad Avanza. Uh-huh. Yo creo que en términos de desarrollo de gobierno es lo bueno que tiene, más allá de que obviamente una PASO genera un desgaste, ¿no? En la sociedad, que tiene que ir, votar, bla, pero ahora Milei, hasta octubre, que va a ser la elección, tiene la potestad de desarrollar su gestión, si es que la hay, sin tantos condicionantes que tengan la elección en el medio. Lo voy a decir, es a modo personal. Para mí las PASO era un reverendo martirio para el electorado. Está bien que somos democráticos, que cada cuestión hay que definirla a través de un sufragio, muy bien, pero muchas veces ya se rayaba con lo ridículo, y hasta en las PASO se dio hasta estas de las candidaturas testimoniales. Sí. Pongan un poco de seriedad. El voto era una tiene encuesta que ser muy sagrado. cara. Era una encuesta muy cara. Sí, para mí está bien. Y que además filtraba a candidatos de espacios que pues, no reunían los votos. Entonces era, ¿para qué filtrarlo? Dejarlo que participen y que se lleven gasto. su 1%. Un gasto. Sí. Logístico de todo tipo, porque tenés las urnas, el correo, los fiscales que participan, el ejército que está haciendo la apoyatura en los establecimientos, bla, bla, bla. Nosotros que no tenemos que pasar todo el día acá transmitiendo hasta cualquier hora. Así que ven, va a ser una elección directamente, y ahora habrá que ver cómo determinan los distritos. Si es que, bueno, acá en Santa Cruz no creo, ¿no? Pero en algunos, como la ciudad de Buenos Aires, ya se oficializó o ya es sabido que se va a desarrollar la elección en distintos momentos, es decir, se va a separar la elección de la ciudad de Buenos Aires de la del país, y se está esperando a ver qué sucede en la provincia de Buenos Aires, que es el otro gran bastión en disputa en esta ocasión. Así que por ahí pasan un poco las novedades de índole nacional. Hay que decir que también la continuidad de las sesiones extraordinarias propuestas por Milei tienen algunos proyectos, como la ley de reiterancia, que cambiaría el entendimiento de la justicia a la hora de juzgar a un reincidente. Hasta ahora se entiende como reincidente, y la diferencia que entiendo yo, al menos, que se establece con reiterancia, es que si a vos te condenaron a, no sé, 10 años por tal delito, y bueno, la mitad de los años saliste, o por buen comportamiento, o en una salida transitoria hiciste alguna, se te suman la reiterancia, las siguientes condenas se te van sumando y no se te simplifican en una sola. Y está bueno, porque eso hay un vacío legal igual ahí en eso. Y otra cuestión que ha sido problemática durante la semana, que ha dado muy polémica, era lo que mencionábamos días atrás respecto al sistema de la justicia, y también al sistema de cárceles y a las condenas de cuando se da esta cuestión de autopercibirse o sentirse se cambió la ley de identidad de género, exactamente. Se modificó, pero no fue en el Congreso, en este caso lo hizo el gobierno. Y estableció también que los tratamientos de hormonización comienzan a partir de los 18 años, cosa que es así en realidad. Hay en la ley original contemplaba 16 años para en algunos casos excepcionales comenzar tratamientos, pero que no son los de hormonización invasivos como tales. A lo que yo iba a esto de la autopercepción. Dentro de las personas que están privadas de la justicia, privadas de la libertad, perdón. Presos. Y que se dio lamentablemente con este caso que ocurrió en la cárcel de Bower en Córdoba, ¿no? Sí, claro, es lo que hablábamos de, ayer, ¿no? De un hombre que estaba, digamos, en el pabellón de los hombres por decir autopercibirse mujer, pasó a otro pabellón. Estaba condenado por violencia de género. Claro, y violó a creo que tres internas. Y a una la dejó embarazada. Sí. Bueno, hay que decir también que por un caso pero no, es raro que se modifique una ley y demás, como si ese fuera el problema carcelario, claro. ¿entendés? A eso voy. Es que es grave lo que ha pasado. Durante el 2021, si no me equivoco, ocurrió esto en una cárcel de ¿En Río Negro también o no? Río Negro.
de una persona de nacionalidad brasilera que mató. Sí, que estaba condenado por femicidio, si no me equivoco, en Bariloche. Sí, en Bariloche, se autopercibió como mujer. Después, en el juicio, Sí. obtuvo su condena. Es cierto. Y se terminó Sí, jugando. ahí hay una cuestión que lo que se busca evitar, entiendo yo, es que esta práctica, esta triquiñuela, sí, ¿no? Como tomar un atajo legal ante la ley, sí. o utilizar, ¿no? Dentro de la ley, Sí. vericuetos que te lleven a una instancia quizá más beneficiosa, porque capaz que estar preso en un pabellón de mujeres para un hombre es distinto. Exacto. Capaz que no es tan hostil, pienso, ¿no? Estamos embargados, ¿no? ¿Cómo? Estamos embargados. ¿Embargados? No, embargados. Ah, Embargados. escuché mal. No, embargados ¿Qué estamos. pasó? ¿Qué está confesando? ¿Por qué? ¿Quién nos embargó? ¿Loreta Presta? Exacto. No, La justicia jueza de Nueva York. Sí, la justicia de Nueva York, o la justicia de Estados Unidos, Sí. dictó un embargo de ¿El oro? 210 millones, ¿no?, de dólares a la Argentina por bonos que entraron en ¿210 millones? Sí, No es tanto, no. por bonos que entraron en Obviamente el para mí sí, default pero de para no está. 2001. Mirá. ¿Todavía tenemos deuda de entonces? Sí, era lo que yo el otro día le mencionaba, ¿se acuerda? A nuestro amigo el economista. Yo pensé que sí, porque que él nos explicaba que todos los acuerdos internacionales se hacen bajo la ley de New York porque es, digamos, la más beneficiosa para las partes. Sí. Claramente. Bueno, pero también, no pagamos. Claro, también se congelaron otros 100 millones de dólares días atrás que se habían ejecutado los ya 325 millones por el caso del cupón PBI en Inglaterra. Bueno, la jueza estadounidense Loretta Preska aprobó el embargo de 210 millones de dólares a la Argentina por bonos que entraron en default. Será ejecutado mañana mediante una orden en la mesa de entrada de la Reserva Federal de Nueva York y entregados al fondo Atestor Master. Bueno, la misma orden se decidió congelar otros 100 millones de dólares hasta que dos grupos de acreedores de default, Atestor Master y Bainbridge Fund, culminen esta disputa. Así que en pocos días la Argentina perdió un total de 635 millones de dólares en pagos por juicios en el exterior, teniendo en cuenta también los 325 millones del caso cupón PBI en Inglaterra. Mirá vos, ver, para los que dicen que solamente puede hablar de Icardi, de Wanda, de la China, no, somos gente informada nosotros. Hay que decir que una de las novedades de la jornada en la agenda del presidente tiene que ver con la creación de una condecoración que hace al valor ciudadano y que se lo va a entregar a la familia de este muchachito asesinado en Moreno, el delivery asesinado en Moreno cuando intentaba interceder en una situación de robo, que fue asesinado de 7 puñaladas. Bueno, a la familia de este joven lo reconocerán con esta insignia que creó el gobierno justamente en este caso. Un montón de información en la mañana de hoy, también tenemos entrevistas, como ya sabes, como ya estamos acostumbrados a traerte en la mañana de Radio Nuevo Día. Son las 10 de la mañana, 36 minutos. Y no me dijo mi querido Brian qué habrá por escuchar en la mañana del mediodía de la tarde de este viernes. No, mañana. Pero bueno, me lo acababa de pasar. Tampoco me reté de tal manera, che. ¿Quién nacía un 7 de febrero de 1960? Steve William Forrest, conocido como Steve Bronski, que fue, ayer escuchamos un par de temas en alemán incluso, de Falco, ¿era? ¿A qué hora? Ayer, cuando vos te fuiste más o menos a esa hora. Y Brian, como está en todo, ahora nos trae a Steve Bronski, que fundó Bronski Beat, un conjunto de música así, EDM, electrónica, y que fue un reconocido activista por los derechos LGBT. No conocía a Steve Bronski, pero claramente esta canción usted la conoce.
Arranca la mañana con la mejor dosis de rock argentino. Desde temprano, el sol y los clásicos nacionales. Esperar que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor. Te acompañan en este verano 2025. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Según Estados Unidos, la Argentina tiene la tercera reserva mundial de litio. Un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos confirma que Argentina posee 4 millones de toneladas comprobadas. Sin embargo, el país aún se posiciona como el quinto productor global, lo que resalta su potencial de crecimiento en un mercado impulsado por la demanda de baterías. Santiago Caputo se afilió a La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. El asesor presidencial oficializó su afiliación al espacio libertario mientras el partido atraviesa tensiones internas tras la expulsión de Ramiro Marra. Noticias al instante. 5 policías de la bonaerense vestidos de civil asesinaron a un joven en Mar del Plata. Los agentes ya fueron identificados por la justicia. El caso se investiga como homicidio agravado. La víctima se llamaba Matías Paredes, de 26 años. Cayó en Colombia, alias Gocho, sicario del Tren de Aragua, vinculado al asesinato de un ex militar venezolano en Chile. Luis Alfredo Carrillo Ortiz fue capturado en el municipio de Chiscas, donde se ocultaba de las autoridades. Se espera que en los próximos días se emita la orden de extradición hacia Chile. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día, a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ahora, inicio de espacio publicitario. www.eldiarionuevodia.com.ar. Nos bancan las marcas que también aman al rock nacional este verano 2025 con todo. Río Gallegos te sorprende. Por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte. Como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. El verano es para relajarse. Pero el rock nacional nunca descansa. 24 horas de música que te llena de energía en este verano 2025. Radio Nuevo Día. TikTok, El Diario Nuevo Día. Amigo viajero, si viajas por la Patagonia, tu paso obligado es por la nueva estación Action en Río Gallegos. Vas a encontrar los mejores combustibles y lubricantes al mejor precio. Visita nuestro spot 24 horas. Tenemos comidas caseras patagónicas y promociones todos los días. Además, tenés wifi libre de alta velocidad, estacionamiento, duchas y más. No tenés que entrar a la ciudad. Si venís desde Chile o Tierra del Fuego, tenés que girar en la primera rotonda pasando Chimenaique. Encontranos en Avenida Asturias y Circunvalación. Somos Santa Cruz Energy. Domeso Meats S.A.
distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz. Los clásicos del rock argentino nunca pasan de moda. Y menos en este verano 2025. Me late el corazón. Tengo taquicardia. Ay, sí, señor. No te pierdas ni un solo tema. Solo acá. Radio Nuevo Día 100.9. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966-612426 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966-438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549-8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563-6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966-431673, 432492 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966-511809.
En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Fin de espacio publicitario. Ahora seguimos con más rock nacional. www.eldiarionuevodía.com.ar. Que el verano 2025 no pare. Es viernes, el sol pega fuerte y el rock nacional suena más alto. Que empiece el fin de semana con todo este verano 2025. Radio Nuevo Día, música y noticias. Face, el diario Nuevo Día. Gracias, Brian. Continuamos en esta propuesta radial. Estuvimos tratando de establecer el contacto con nuestro primer entrevistado, pero agua, diría. ¿Cómo era el juego? La batalla naval, ¿no? Sí. Cuando le errabas era agua. Agua. Y bueno, aparte Brian se fue a hacer unos mandados y demás, así que ¿sí? nada, mentira. Estaba acá con nosotros compartiendo, estábamos charlando un poco. Y respecto de dos cuestiones que sucedieron ayer, podríamos incluso citar una tercera que ahora te la voy a compartir, Brian, respecto de la política nacional fundamentalmente. Vamos a escuchar 3 audios. En principio, uno no tiene que ver tanto con la política, la verdad. ¿No? Pero en principio vamos a citar al diputado por Santa Fe, Esteban Paulón, que es hombre de Encuentro Federal, quien habló ayer, y vos sabés que en la previa antes de que se desarrolle el debate por el dictamen que se haya firmado para debatir en la legislatura, también hay cuestiones de privilegio, que es cuando los diputados se toman un rato para o resaltar algo, o señalar algo, o manifestarse al respecto de alguna cuestión. Y en este caso el senador santafesino, con una bandera del movimiento LGBT sobre su escaño, habló y fue contundente respecto de uno de los temas de debate de los últimos días, que tiene que ver justamente con los dichos de Milei en Davos. El pasado sábado 1 de febrero, cientos de miles salimos a la calle a decirle al presidente de la Nación que no vamos a admitir ningún retroceso en materia de derechos y de valores democráticos. Se lo decimos porque el presidente usó un foro internacional para, en una generalización injusta y temeraria, decir que todas las personas homosexuales somos pedófilas. Y sé que lo han explicado, o lo han intentado explicar, muchos de sus colaboradores en cadena nacional, en infinidad de medios. El propio presidente, diciendo que se explicaba, repitió lo mismo. Y la verdad, señor presidente, que si el presidente de la Nación decidió elegir un caso de una condena de una pareja en Estados Unidos para ilustrar el supuesto vínculo entre la bandera de la diversidad y la pedofilia, me pregunto por qué no usó el caso de Giselle Pelicot en Francia para decir que el matrimonio heterosexual en su forma más extrema es abuso sexual. ¿Por qué no usó la figura del padre Grassi para decir que el catolicismo en su forma más extrema es pedofilia? Usó la figura de una pareja de varones porque tenía claro lo que quería decir. Quiero decirle, señor presidente, que me apena mucho aquí en esta casa, integrantes de nuestra Cámara, el diputado Santiago Santurio, que figura como redactor de este medio, La Derecha Diario,
que publicó, con una foto previa a la marcha, por supuesto, porque todo es fake, que las organizaciones LGBT convocábamos a una marcha a favor de la pedofilia. Que me diga el diputado Santurio qué expresión a favor de la pedofilia hubo en esa marcha. Que me cuente por qué el medio en el que colabora dice eso. También me gustaría que la diputada Lemoine, que nos hace dibujitos para que entendamos, porque piensa que somos estúpidos y que no entendemos lo que dijo el presidente, nos mande el caballito de Troya, que dentro del caballito de Troya y detrás de la falsa idea de una supuesta ideología de género viene la idea de la pedofilia. Se cansaron de hacer cola diciendo que era una marcha kirchnerista. Mire, señor presidente, yo fui uno de los convocantes de esa marcha. No soy kirchnerista, soy maricón y me la banco. Y fui a esa marcha a convocar a la sociedad democrática argentina, porque no vamos a volver a vivir entre cuatro paredes como pretende el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Que vaya él a vivir su sexualidad entre cuatro paredes. Y quiero decirle, señor presidente, para terminar, que tengo esta bandera del colectivo travesti trans hoy acá, porque sin lugar a dudas, el gobierno, Santiago Caputo, los asesores, se piensan que son muy vivos, que a la marcha le contestan con más provocaciones. Y ayer hicieron un anuncio temerario, no por la medida que es una fake news. Acá en Argentina ningún nene de 5 años trans es mutilado. Acá lo que se están mutilando son los derechos del colectivo LGBT y la salud pública. Ese era el diputado Esteban Paulón, que fue contundente en su refutación y en la argumentación contra incluso pares de él dentro de la Cámara, como el diputado Santiago Santurio, con mentiras o rebatiendo mentiras, básicamente. Señalando. Además, hay una cuestión que se instaló respecto de la pedofilia y lo que a mí me llama la atención, incluso lo peligroso es que ese discursito ha trascendido en otras referentes, afiliados de la LLA, sí, ¿no? Pero además es una referencia siempre sobre la sexualidad y muchas veces sobre los niños, que ya tiene de hace mucho tiempo el presidente. Yo tampoco es que voy a establecer un perfil psicológico acá de alguien, ¿no? Pero no fue azaroso, no es azaroso que siempre termine en este tipo de... que ahora, digamos, ya se escaló, porque se habla de esto, de la digamos, de la propagación de la pedofilia o del aval de la pedofilia. También se habla de que son enfermos, de hecho, incluso desde la vicejefa de gobierno porteño así lo dijo, que había como una epidemia de gays. Ya lo dijo también Donald Trump, o desde el discurso de Donald Trump también se habló de alguna manera de nuevamente entenderlo como una enfermedad. Entonces, no es menor esta circunstancia, y reitero, muchas veces los ejemplos, incluso para hacer analogías respecto de la realidad o de la economía, respecto de cuestiones sexuales y violentas con niños, han sido del presidente. Recordarán ustedes, ¿no? Niños envaselinados y cosas por el estilo, que fueron siempre referencias extrañas que tomó el presidente. Y esto, como que si lo dice él, para abajo se normaliza y muchos lo repiten, y eso cobra un sentido común en la ciudadanía. Entonces hay que atender a esto, porque no va a faltar quien de pronto aleje a sus niños de una pareja gay que esté en su entorno o algo por el estilo, por temor a que eso suceda, cuando no tiene nada que ver con la realidad. Y bien lo ejemplificó el diputado Paulón, tomando otros ejemplos de violaciones o de pedofilia que no tienen nada que ver con la comunidad LGBT, como el padre Graci, por ejemplo. Y también acá el diputado misionero Quisca. Claro, claramente, sí. Totalmente acertado. El segundo, no vamos a ir al segundo audio, vamos a ir a una pausa, Brian, después vemos si lo pasamos, porque es más de color lo que teníamos para compartir. Vamos a escuchar a Modern Talking, porque hoy cumple 71 años Dieter Bohlen. ¿Ya está? ¿Quién es? Sí, ya está.
productor, músico y cantautor de... Qué buenos Mercedes. Modern Talking. Qué buenos autos Mercedes salían en los videos de Modern Talking. ¿Sí? Sí. No presté nunca atención, creo que nunca vi un videoclip de Modern Talking. Banda alemana, este hombre nació en Berne, Alemania, y fue uno de los productores de hecho más importantes de Europa, y junto con Thomas Sander hicieron justamente Modern Talking, que es lo que vamos a escuchar ahora. ¡Amo! ¿Qué tema recuerda usted de...? Ese de Hermano Luis y ¿dónde está el avión? Exactamente. Vamos a escuchar Brother Louis por ahora. Love is a burning fire, stay, 'cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart, it's easy, easy. Girl, this game can't last forever, why? We cannot live together, try. Don't let him take your love from me. You're no good, can't you see, brother Louis, Louis, Louis? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louis, Louis, Louis. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Brother Louis, Louis, Louis. Oh, she's only looking to me. Oh, let it Louis. She's undercover. Brother Louis, Louis, Louis. Oh, doing what he's doing. So leave it Louis, 'cause I'm a lover. Stay, 'cause this boy wants to gamble. Stay, loves more than he can handle, girl. Oh, come and stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending, babe? Don't let him steal your love from me. You're no good, can't you see, brother Louis, Louis, Louis? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louis, Louis, Louis. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Brother Louis, Louis, Louis. Oh, she's only looking to me. Oh, let it Louis. She's undercover. Brother Louis, Louis, Louis. Oh, doing what he's doing. So leave it Louis, 'cause I'm a lover. Es viernes, el sol pega fuerte y el rock nacional suena más alto. Que empiece el fin de semana con todo este verano 2025. Radio Nuevo Día, música y noticias. Face, el diario Nuevo Día.
déjame llevarte sin control en espiral. Quiero que me bajes al lado salvaje. No es amor lo que te trae, es una poción, es la condición de estar en otra parte. Una medicina la que me domina, siempre quiere más. Dijiste que mis labios son amargos y que tenía que intentarlo mejor. Vámonos de viaje, todo se deshace. El cristal en espiral. Quiero que te bajes al lado salvaje. Continuamos en Arriba al Día y como bien lo anticipa nuestra cortina, nos vamos ¿A dónde nos imaginariamente hacia Puerto Deseado, localidad costera de nuestra querida Santa Cruz, en el noreste de la provincia. Que dicen que es muy linda y yo no la conozco. Yo tampoco, así que otro punto santacruceño que tenemos la deuda de conocer. Mucho el río Valleguense cuando encara para el norte pasa derecho porque hay que entrar, y hay que entrar unos buenos kilómetros. Pero bien vale la pena en este caso poder hacerte la invitación porque se viene el 22 y 23 de febrero la fiesta del Penacho Amarillo. Y va a estar cerrando esta fiesta nada más y nada menos que la Delio Valdés, orquesta de cumbia muy, muy buena de nuestro país, que estuvo hace 2 años en Río Gallegos en la fiesta, en el festival aniversario, y que vos tenés una foto con ellos. Ah, mira vos, y que se vinieron hasta Río Gallegos para sacarse una foto con nuestro querido Brian. Y justamente por este motivo es que ya estamos en comunicación con Marcelo Railef, que es director de Cultura de dicha municipalidad y con quien tenemos el gusto de haber establecido contacto telefónico en esta mañana. Buen día, Railef. De este lado Héctor y Julián, los saludamos. Muchas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Bien, por suerte. En este verano que todavía ninguno de los dos que estamos de este lado del teléfono ha salido de vacaciones y vamos charlamos con gente de Madryn, Las Grutas, Esquel, Trevelin, Los Antiguos, Calafate, San Julián, incluso, bueno, ahora también con usted allí en Puerto Deseado. Las ganas de salir son un montón. Y en este caso es muy buena la excusa, ¿no? Porque serán 2 días de una fiesta que la comunidad, sobre todo de Puerto Deseado, imagino que está esperando mucho, ¿no? Sí, ni hablar, en ese sentido, Deseado hace rato que viene esperando el Festival del Penacho. El año pasado, en realidad el festival, viste, normalmente se hace en diciembre. Y justo hubo un cambio de gobierno y no se hizo. Así que, digamos que nosotros empezamos y nos dijeron, ¿y el Penacho? Y era como... Bueno, sí. Y ahora lo que uno vislumbra es que quizás en febrero sea una buena fecha antes de diciembre de volver a instaurar la fiesta del Penacho Amarillo. En realidad la idea nuestra es hacerlo ahora, este año vamos seguramente a hacer 2 ediciones, porque lo que sucedió fue cuestiones monetarias. Claro. A esta fecha y creímos que ya no se podía aplazar más, pero por otro lado, por lo menos de mi parte, lo veo como una oportunidad para hacer una oferta turística interesante, porque nosotros 14, 15 y 16 tenemos carnavales. El año este año lo vamos a repetir y bueno, quisimos combinarlo con el evento del Penacho para que pueda venir gente a hacer turismo. Por ejemplo, si quieren que haga una semana entera, que por ahí podés hacer los recorridos en la ría, tener visitas guiadas a distintos lugares. Hay unas zonas de cañadones acá que se mezclan con la ría, que son espectaculares. Y bueno,
también de paso tener algo que hacer todos los fines de semana. Así que en ese sentido, bueno, se organizó un evento que vamos a tener actividades. Se abrió ahora 1 y 2 el precarnaval en el Centro Cultural. La semana que viene tenemos carnavales, la otra tenemos el penacho, y la otra hacemos un cierre de 4 días en la ría, en la zona que se llama Punta Castajo, donde también van a estar de vuelta las comparsas y demás. Así que, bueno, era eso, era un poco aprovechar y hacer todo un combinado de actividades durante todo el mes. ¿Y cómo ha sido el verano hasta aquí en materia de visitantes, de turistas? ¿Ha llegado gente? Entendemos que ha sido, al menos acá en Gallegos, ha sido bastante benévolo el verano, se ha sentido, digo, hemos tenido poco viento, bastantes días bonitos de sol. ¿Cómo ha sido por allí? Porque entiendo que también hay un turismo de pesca también, de distinta índole que recorre la Patagonia justamente buscando ese tipo de propuestas, ¿no? Sí, en ese sentido se ha notado bastante movimiento por ahí. Bueno, de hecho el día anterior al Festival del Penacho se está liberando. Cuando fuimos a pedir el alojamiento nos avisaron que el hotel estaba totalmente completo para esa fecha. Al otro día se liberaba por suerte, pero está con bastante movimiento. Después, hace unos días se recibió un grupo gigante de gente que venía a hacer cicloturismo y que venían a andar en bici, a recorrer los distintos lugares. Y también tenemos el cruce de la Ría el fin de semana que viene, el 15, y bueno, hay bastante movimiento, gente que está viniendo dentro de la zona de la provincia y también de Chubut. Así que estamos bastante contentos dentro de todo con la movida que se está haciendo en general. Hay una pregunta que siempre le hacemos a nuestros entrevistados, si es que nos recomiende una visita o algún paseo para hacer y qué comer. Imagino que obviamente productos de mar allí de primera calidad, ¿no? Sí, en ese sentido lo que se les puede recomendar, la mayoría que vienen. Yo trabajé en un hotel, mi primer trabajo hace perfecto, varios años. estamos hablando con un experimentado. Sí, así que en ese sentido, bueno, se contaba quizá ahí en el Hotel Los Acantilados, hoy en día no está trabajando con la confitería, pero bueno, tenemos que son las visitas que se pueden hacer a la isla Pingüino, que queda más o menos, si no me equivoco, es media hora que vas en lancha mar adentro, vas a la isla, y después tenés también los recorridos, si no en lancha por la costa de la Ría, que vas haciendo todos los recorridos hacia adentro, digamos, y vas viendo todo lo que son los paisajes que tenés islas a 30, 40 metros de lo que es la costa, y ahí tenés toda la zona donde está lleno de cormoranes, hay distintos tipos de pingüinos, hay un montón de cosas que es hermoso, e inclusive si no querés salir a hacer recorrido, porque por ahí tenés, no sé, te descompone o algo el tema de la lancha o de meterte al mar, podés ir a la costa a pescar y tenés unas vistas que son espectaculares. En ese sentido, he vivido en varios lugares y la verdad que creo que en ese sentido Deseado tiene una de las vistas más privilegiadas de las que conozco, por lo menos personalmente. Miramos. Y para comer, ¿qué nos recomendás? Y para comer les recomiendo, por ejemplo, está la picada del Corsario, que es un plato turístico que se ha armado justamente con intención de resaltar quizá las fortalezas que hay acá de mariscos y demás, que tenés distintos mariscos que están empanados así tipo con brochet que se están haciendo, te hacen rabas, te hacen un montón de cosas, langostinos y más, que es una picadita con una variedad general de todas que se está empezando a trabajar mucho acá. El año pasado, digamos, de lo que fue el desarrollo de la picada del Corsario, que lo trabajó la Subsecretaría de Turismo, y junto con de acá del pueblo, y se está una costa sobre el muelle, que literalmente tenés el agua ahí a 5 metros y el muelle está. Y también podés ir ahí a comer la picada. De hecho, el que la prepara ahora el chef es Lechu, que es un amigo mío, así que... Entonces anotada, la picada del Corsario, ¿eh? Sí, para este mediodía me encantaría, un mediodía así como el que tenemos hoy aquí.
Marcelo Railef es quien dialoga con nosotros, director de Cultura de Puerto Deseado. El 22 y 23 de febrero se viene la fiesta del Penacho Amarillo. Cierra la de Delio Valdés, pero antes nos decía que tienen carnavales también y la propuesta en este verano de febrero todavía continúa por allí por Puerto Deseado, así que sigue vale siendo una invitación tentadora, y más ahora con esta picada del Corsario que nos contó. Esperemos que vaya muy bien por allí la continuidad del verano y que la fiesta, bueno, sea un éxito, que convoque a muchos vecinos y vecinas de la provincia, del sur de Chubut y turistas que anden por esta Patagonia, Marcelo, y te agradecemos a vos por tu tiempo y tu predisposición. Bueno, muchísimas gracias. También les cuento que vamos a tener igual algunos artistas de gallegos que... Así que todavía estamos cerrando los papeles, pero ya los tenemos contados nosotros. Perfecto, entonces irá una delegación de representantes nuestros, Ahí te perdemos un poquito, Marcelo, no sé si es la señal o alguna cuestión, porque te escuchamos muy entrecortado en este final. A ver si te podemos escuchar mejor. Me desconecté. Se me corta. ¿Ahí me escucha mejor? Ahí te escucho un poco mejor, sí, por lo menos te escucho. Antes te perdimos en un momento. ¿Nos decías que van artistas de gallegos? ¿Quién va? Sí, tenemos la expectativa que venga Dos Lunas y Nati Cabrera. Ah, mirá vos, fiesta asegurada, porque Dos Lunas encima andan de gira, hay que encontrarlos, ese es el problema, que no sé por dónde andan, lo vi por Santiago del Estero, Córdoba, ya ni sé, ahora creo que andaban por Río Negro, así que tendrán que salir a buscarlos. Estuvieron en Cosquín hace poquito, si no estoy equivocado, y bueno, y Nati ella está haciendo programas de televisión a nivel nacional y demás, así que de hecho se viene de Buenos Aires, si no me equivoco. Así que bueno, estamos con bastante expectativa de recibirlos, y a mí personalmente me gusta mucho lo que hacen, así que contentos de poder contar con ellos. Perfecto, Marcelo, agradecidos nuevamente y estaremos en contacto también en la continuidad del año para seguir conociendo la propuesta de Puerto Deseado y seguir tentándonos para en algún momento ir y conocer acá a los dos que estamos, que somos santacruceños, nacidos, criados y no conocemos Puerto Deseado, somos unos mentirosos. ¿Podés creer? Bueno, pero pasa, estamos un poquito atrás mano. Esta es una buena excusa para venir. Sí. Pero bueno, nosotros también. Yo recién, mira, el año pasado recién conocí gallegos por primera vez. Mira. Santacruceño, nací y criado acá. Qué lejos que estamos a veces, ¿no? Y viste, la Patagonia es muy extensa también. Sí. Uno piensa que, o sea, está bien, capaz que tenés tres pueblos entre medio, pero son 300, 400 kilómetros entre cada uno, así que es entendible. Pero por ahí está bueno conocer la Patagonia y recorrer Argentina, aparte de toda la parte sur, que tiene un montón de lugares que son espectaculares para descubrir, así que en ese sentido está bueno animarse. Perfecto, vamos a ir entonces por el agua, vamos a llegar por agua a Puerto Deseado, Héctor, agarramos la embarcación de Brian y vamos por agua. Marcelo, te mandamos un abrazo muy grande y que sea todo un éxito todos los eventos que se vienen en el verano allí en Puerto Deseado. Muchísimas gracias y gracias por recibirme. Allí pasaba el director de Cultura de Puerto Deseado, Marcelo Railef, el 22 y 23 de febrero, ahora en unos días, en unas semanas. Para ser más preciso, en 2 semanas va a estar presentándose allí la Delio Valdés como cierre de esta fiesta y también artistas locales y regionales también de nuestra ciudad incluso. Mirá, incluso otro santacruceño de pura cepa, que le mando un abrazo, Pali, que nos está escuchando, dice que tampoco conoce Puerto Deseado, que es la única ciudad que no conoce de Santa Cruz. Yo creo que es la única ciudad también, porque bueno, por Pico Truncado y por Las Heras he pasado, tampoco me quedé, voy a decir la verdad, pero creo que es la única ciudad que no conozco como tal. Cañadón Seco conozco. No, yo Cañadón Seco no, pasé por afuera. Yo conozco. Yo estuve 3 meses, nada, mentira, estuve 2 días creo, 1 día y medio. Las Heras conozco. También de pasada. De pasado igual. Truncado no conozco. Bueno, y los antiguos no conozco tampoco. No, ni los antiguos ni Lago Buenos Aires. No. Ahí me quedaron afuera. Claro. 3. Deseado, los antiguos
¿Cómo se llama estos que están bonitos en la cordillera? ¿Quién? En la Comisión de Fomento. ¿Lago Buenos Aires? ¿Lago Buenos Aires? No, Lago Posada. Lago Posadas. Lago Posada. Sí. Mirá vos. Tenemos que ir, entonces, iguales, tenemos sí. que ir juntos. Si estamos iguales, tenemos que ir juntos, maestro. Sí, tenemos que hacer un programa. otro verano. Hacemos tipo Culini y el Sí. otro MDQ. Sí, pero acá el le otro- ponemos RGL. El otro verano. ¿Está? ¿Te parece? Estoy. Lo llevamos a Brian, conseguimos un R4, no sé por qué. Sí, hay que ir a hacer sí, esa. hay que ir uno que vaya bien lento, que sea Sí. una odisea. Y un carro. Sí. Obligado. Y el carro que tenga enganchado otro carro. Sí, así. que esté medio oxidado. Sí, así no, todo. despetate, vamos, pura huevada. Buenas playas, nos dicen deseado Marcos. Le mandamos un abrazo grande. ¿Quieren un sándwich de milanesa contundente y sabroso? 297. Caserito, con todo el gusto. Como Espectacular, hecho increíble, como si lo hubiera sublime, hecho vos. zarpado. Incluso mejor. 297-421-9252. 421-9252 con característica de zona norte. 297-421-9252. Y nos dice que estuvo buen deseado. Que falta un poco de señalización y cartelería para el turista. Nos sugiere. Lago Posadas precioso, dicen. Y que bueno, nos esperan también por allá por zona noroeste. Bien. Así que cuando quiera, estamos invitados, estimado, a tomar el té. Habrá que ponerle gasoil nomás al Hammer y... Bueno, era un Sí. carro, un R4 era recién con un carro y ahora es un Hammer. En la próxima invitación te cae con una avioneta, pará. Tan rápido. Música en Arriba al Día, ¿le parece, mi estimado Brian? Vamos a escuchar la cancioncita, obviamente, de la Delio Valdés. ¡Arriba esa cumbia! Si se suena la cancioncita. Como vino, me gusta. Una cancioncita más, no me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción. Como un capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón, latiendo para no olvidar. Cancioncita más, no me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción. Como un capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón, latiendo para no olvidar. Cántala por las mañanas, recuérdala como es. Canta el compás del latido para florecer, para florecer. Llévala siempre contigo, no la dejes apagar. Canta el compás del latido para iluminar, para iluminar, para iluminar, para iluminar. ¡Vaya bonita!
cervecita más, no me vas a decir que no. Una cervecita más, no te voy a decir que no. Si escapaste para sentir otra vez lo que es el amor. Si dejaste todo al partir y ahora solo es una canción. Cántala por las mañanas, recuérdala como es. Canta con paz en latido para florecer, para florecer. Llévala siempre contigo, no la dejes apagar. Canta con paz en latino para iluminar, para iluminar, para iluminar, para iluminar. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Nuevo revés para Argentina. Embargan al país activos por $210 millones en Nueva York. En la misma orden congelan otros 100 millones. Así en pocos días la Argentina perdió $635 millones en pagos por juicios en el exterior, ya que esto ocurre luego de que otros acreedores ejecutaran en Inglaterra una garantía de $325 millones. Playa Brava, murió en Punta del Este un argentino. Un argentino falleció en la parada 22 de la Playa Brava, Punta del Este, Uruguay, tras meterse en el mar y ahogarse. De acuerdo con las primeras versiones sobre el hecho, todo se dio en una zona que no cuenta con servicio de guardavidas. El hombre fue identificado como José Luis Chozas, de 67 años. Noticias al instante. Jorge Macri busca fortalecerse para la pulseada principal. El jefe de gobierno porteño sumó hoy al diputado Diego Santilli a su mesa chica de conducción y a la exgobernadora María Eugenia Vidal como jefa de la campaña para las próximas elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, que se perfila como el escenario de la mayor pulseada entre el PRO y la Libertad Avanza. El acuerdo entre ambas fuerzas aparece cada vez más lejos del horizonte. Cayó un avión sobre una avenida de San Pablo, al menos 2 muertos y 7 heridos. El aparato se precipitó sobre un autobús, lo que provocó que se incendiara. El secretario de Seguridad del Estado brasileño afirmó que los bomberos controlaron las llamas. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día, a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ahora, inicio de espacio publicitario. www.eldiarionuevodía.com.ar. Nos bancan las marcas que también aman al rock nacional este verano 2025 con todo. Río Gallegos te sorprende. Por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte. Como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur.
El verano es para relajarse. Pero el rock nacional nunca descansa. Yo no sé lo que se destinó. 24 horas de música que te llena de energía en este verano 2025. Radio Nuevo Día. TikTok, el diario Nuevo Día. Amigo viajero, si viajas por la Patagonia, tu paso obligado es por la nueva estación Action en Río Gallegos. Vas a encontrar los mejores combustibles y lubricantes al mejor precio. Visita nuestro spot 24 horas. Tenemos comidas caseras patagónicas y promociones todos los días. Además, tenés wifi libre de alta velocidad, estacionamiento, duchas y más. No tenés que entrar a la ciudad. Si venís desde Chile o Tierra del Fuego, tenés que girar en la primera rotonda pasando Chimenaique. Encontranos en Avenida Asturias y Circunvalación. Somos Santa Cruz Energy. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz. Los clásicos del rock argentino nunca pasan de moda. Y menos en este verano 2025. Me late el corazón. Tengo taquicardia. Ay, sí, señor. No te pierdas ni un solo tema. Solo acá. Radio Nuevo Día 100.9. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966-612426 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966-438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549-8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563-6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Es viernes. El sol pega fuerte y el rock nacional suena más alto.
Empieza el fin de semana con todo este verano 2025. Radio Nuevo Día, música y noticias. Face, el diario Nuevo Día. Gracias, Brian. Son las 11 de la mañana, 39 minutos en la República Argentina y continuamos acompañándote en esta jornada de viernes hermosa. Estuvimos un rato en la vereda tomando un poquito de sol para disfrutar de este momento del día, como yo siempre te recomiendo, que si tenés el tiempo disponible y podés salir a pasear, caminar, hacer un poco de actividad al aire libre, este es el momento indicado. Policiales en Río Gallegos fue a jugar al fútbol y denunció que alguien del turno anterior, cuando se estaban cambiando ahí, entrando y saliendo, le robó la billetera, las tarjetas, y que de hecho le hicieron gastos con esa tarjeta. Para colmo, la persona, el damnificado, digamos, está ahorrando dinero para viajar al Panamericano de Taekwondo y compartió algunas de las compras que hicieron justamente con su tarjeta de débito de 20 lucas, de 4 lucas, de 4, de 4, de 4, de 7, todo en un lapso de hora cortito, porque todo en la jornada de ayer sucedió. Las capturas están de hecho en el diario Nuevo Día. El nombre del joven que denuncia justamente lo sufrido es Dylan Castreje y pidió ayuda para quienes pudieran aportar datos, ya que justamente era muy importante el dinero que tiene y que está ahorrando para poder participar justamente en el Panamericano de Taekwondo. Es así, lo que denuncia fue a jugar a un turnito a la cancha de Escorpión, allí en calle Sureda. Tenía un turno de 10 a 11 y dejó su campera junto a sus pertenencias y señaló que alguien del turno de 21 a 22, es decir, que estaban saliendo cuando él estaba entrando, le robó la billetera y estuvo realizando compras, cargando combustible incluso, mientras él jugaba a la pelota. Y dio de baja las tarjetas, por lo que llegó a perder parte de lo que allí tenía. Y en la billetera tenía tarjeta del Banco Santa Cruz, de Mercado Pago, de Naranja X, la de la Obra Social, y también tenía 15.000 pesos en efectivo, todo lo cual fue justamente sustraído. Así que pide colaboración. Y yo imagino que una punta podría ser los comercios, buscar dónde fueron los comercios donde gastó y pedirle
alguna cámara de seguridad para por lo menos identificar, a ver a quien hizo esto. Y tenés que ser mala maña, ¿no? Porque salí de jugar un turnito y ve una oportunidad y de manotearle la billetera a alguien. No se toca. Claramente que no, no debería aclararse esto ni poner el énfasis en esta situación, pero bueno, claramente alguien no entendió así la situación o no aprendió así, que lo suyo no, o lo de otro no se toca, y menos la billetera, ¿no? Para amortizarle los dedos. Así que, esto sucedió anoche, Anoche y ya está circulando en las redes sociales, también obviamente a través del diario Nuevo Día. Te lo contamos para que estés atento, si sabes de algo por el estilo, puedas informarlo. Atento a cómo la acción del hombre puede generar, sobre todo en ambientes naturales, situaciones complejas. En una estancia cercana al Calafate, la estancia Río Mitre, sí, el miércoles pasado, sí, un principio de incendio significativo, a causa de una colilla de cigarrillo encendido que fue tirado allí. Conozco la estancia Río Mitre, es muy linda esa zona, ya cerca de el glaciar. Sí, exactamente. El fuego afectó a 160 metros cuadrados de vegetación, y justamente esta estancia, ubicada a 45 kilómetros de Calafate, hacia allí debió asistir personal del DOR, de Operaciones Rurales del Calafate, la Brigada Halcón de Incendios del Consejo Agrario Provincial y una autobomba de bomberos que finalmente pudieron extinguir el fuego. Pero hay que tomar en cuenta esto, una pequeña acción cotidiana incluso para muchos, apagar o dejar lo último al pucho y tirar la colilla. Bueno, en entornos naturales, sobre todo donde hay grandes dimensiones de pastizales y demás, esto hay que tener en cuenta que puede ser muy grave, y bueno, en este caso se pudo sofocar finalmente el fuego, pero hay que atender a la acción humana. Ayer hablamos de Colapinto también de un tema a otro, ¿sí? Absolutamente de un tema a otro, pero coincidí con lo que expresaba Beto respecto del futuro de Colapinto en la Fórmula 1. Sí. Él decía que Duhan le están respirando en la nuca a Duhan. Sí, si fuera por Flavio Briatore, quien es el encargado del equipo, me parece que estarían con los días contados Duhan, el piloto neozelandés, creo que es, ¿no? Sí, neozelandés. Para que Franco Colapinto suba, o sea, el segundo piloto de la escudería Alpine. De todas maneras, están haciendo las pruebas, están en Jerez de la Frontera, han estado en el otro autódromo español, Montmeló, en Barcelona. Sí, probando compuestos, probando neumáticos. Todas las temporadas una de las marcas, la marca principal proveedora de neumáticos, que es Pirelli, testea o ensaya en cada uno de los Fórmula 1 los nuevos compuestos a utilizar durante la temporada, ¿no? Y esto ha servido para registro de los neumáticos, saber cómo es el comportamiento, y también medir tiempos, velocidades, desempeños en los pilotos, ¿no? Si bien con el auto viejo, con el auto viejo, porque la Fórmula 1 no deja probar o ensayar con unidades nuevas. Claro, a los pilotos de reserva. De reserva, ¿cierto? Exactamente. Los pilotos de reserva nunca pueden usar el auto de la temporada actual, sino que tienen que usar el anterior. Sí, el anterior. El mínimo. Y también, valga la redundancia, febrero, más allá que digan que es el mes del amor, que viene, ¿cómo se llama el hombre con la flecha? Cupido. No te hagas el desconocido a vos, que vos ya estuviste negociando con Cupido. San Valentín es el mes de los estrenos en la Fórmula 1. Todos los equipos hacen sus presentaciones de sus monopostos que van a presentar o abrir la temporada ahora en Australia, ¿no? ¿Cuándo es los primeros días de marzo? Primeros días de marzo, ¿no? Sí. La temporada. Sí, ahí vamos a estar con Brian. Bien, en la madrugada. En la madrugada será la primera carrera, tengo entendido que a la 1 de la mañana, más o menos.
Así que le mandamos un saludo a Javi Cebeso. No tengo... ¿Cómo fue el estreno de Colón? Me dirá ahora que ayer jugaba por la B Nacional contra Temperley. ¿Ayer jugaba o fue el sábado? No, ayer estrenaba 0-0. 0-0. El debut de la B Nacional de este año fue 0-0 para Colón. A ver, pues se puede hacer de Barraca Central, amigo, que ganó ayer. Pero le mandamos un abrazo. Complicado, ¿no? Vía Crucis de 34 fechas, dice que se le viene a Colón. Y es complicada, la B Nacional es muy complicada. Es un parto, olvídate. Sí. Entonces vos decís que Colapinto puede llegar a estar antes de lo previsto. Sí, no te digo Australia, pero segunda, tercera carrera, sí. Depende cómo vaya. Todo pinta que sí. Sí. De hecho, yo le decía que algo o un dato de color que, digamos, grafica de alguna manera estas situaciones, que el otro día cuando hicieron estas pruebas, Briatore en sus redes sociales subió una foto de Colapinto arriba del auto. De ninguno de los otros, ni de Gasly ni de Jack Doohan. Sí. Así que tiene ahí un preferido, me parece. Sí, diga, preocupante, cuente. Porque continúa el incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Sí. Ya son más de 40 días de fuego. Si bien se habilitó condicionalmente el ingreso de visitantes a las áreas recreativas del lago Stephen y Villegas y los Pozones, esta medida podría revertirse porque continúan activos los incendios en el Parque Nacional Nahuel Huapi y continúa el combate del fuego, donde hay 230 brigadistas trabajando y donde el gobernador de Río Negro, Bertilnec, ayer le imploró y le pidió al gobierno nacional, le dijo: muchachos, no se hagan los pelotudos, colaboren, manden plata. Muy de porteños esto de querer liquidar todo, lo que no sea. Sí, de hecho el plan de manejo del fuego, que era un fideicomiso, fue dado de baja. Fue dado de baja. Así que estas son las consecuencias. Sí. Hay que decir que también era un programa que no recibía el financiamiento necesario. No. Históricamente es una lucha de los brigadistas, no solo en este gobierno, bajo signo político, sino otros anteriores. Incluso muchas veces los brigadistas fueron y brindaron, desde Santa Cruz fueron hasta Jujuy, incluso en alguna ocasión, y los viáticos, etcétera, eran una larguísima lucha que se liquidaba, así es que se liquidaba mucho tiempo después. Entonces también allí hubo un argumento que claramente, viste, que es como: no, esta política es ineficiente, la damos de baja, no la mejoramos, la damos de baja. Y bueno, el plan de manejo del fuego, el programa de manejo del fuego, cayó también en esa volteada y ahora, digamos, cada estado provincial es el encargado de bregar por su situación, y es por ello que en muchos casos brigadistas de todo el país van a contribuir, ¿no?, en esta lucha que se está desarrollando allí, que es crítica, porque ha avanzado sobre las comunidades. Claro. Y incluso se ha llevado la vida de un hombre que vivía allí hace décadas y que, tratando de que el fuego no avanzara sobre su casa, terminó falleciendo. Capaz que te convertís en buena persona. A ver, ¿a dónde vas ahora? ¿A quién dijo esto? Capaz que te convertís en buena persona. Sí. Ya sé quién lo dijo. ¿Y a quién se lo dijo? Sí. A ver, si estoy en lo cierto. A ver, contame. Juan Grabois. ¿Qué pasó? Se lo dijo a Ramiro Marra. Ah, ¿sí? Sí, el legislador. Mirá vos. El legislador reciente. ¿Pero por qué? Echado de la LLA. Sí. Había relatado la experiencia que vivió el día jueves, cuando asistió una persona en situación de calle. Bueno, y Grabois vio esto y dijo: bienvenido a las fuerzas del suelo, los chicaneos líderes de Patria Grande. Mirá, claro, porque vio un gesto de humanidad, digamos, claro, en Marra. Y bueno, sí. Nadie está exento. No era robot. No era un androide. No era un androide. Era un
nombre común y corriente Sí. al final. Bueno, veremos. Acá Es un manda- gesto, tampoco que la buena acción de cada día. Sí. Saludo a todos los brigadistas de la provincia por el 40 aniversario de la Brigada Santa Cruz. Y saludos a la mesa. Ahí nos manda Claudio González. Bueno, bien sabe del tema. Ujú. Podría, si quieren, pueden mandarnos un audio o complementar la información, o si hay algo que estemos diciendo que es erróneo, rectificarnos, lo haremos, así lo haremos, pero ha sido siempre una persona que, además de colaborar diariamente casi con el diario, con alguna información, fotos o lo que sucede en la calle, que siempre cuando hay este tipo de participaciones, digamos, de colaboración de la Brigada de Incendios Forestales santacruceña en otros lugares, también siempre nos remite información, imágenes del trabajo de los muchachos así. Y hay mucha gente que conocemos, que trabaja allí también. ¿Hay amigos visto todavía? Sí, yo calculo que sí, David Ojeda también, calculo que andará, si no creo que se hayan jubilado. Los muchachos de Lagos del Sur, del ya extinto Lagos del Sur, pero bueno, que quizá en algún momento vuelva. Diputados que sigue sesionando, sancionó la ley de juicio en ausencia, que era otra de las temáticas que también estaba sobre la mesa para tratar, y esto tiene fundamentalmente, digamos, el objetivo de juzgar a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA. 147 votos a favor y 68 en contra tuvo justamente este proyecto de ley, que tiene media sanción, recordemos, con el respaldo de la Libertad Avanza, el PRO, la UCR y Encuentro Federal, incluso algunos diputados también de Unión por la Patria, que otra vez se volvió a dividir, algunos votaron en contra, otros se abstuvieron, y figuras como o legisladores por Santa Cruz también se abstuvieron en este tema. Este proyecto lo impulsó el propio presidente Javier Milei para el tratamiento de juicio en ausencia, en el cual pretenden juzgarse a iraníes y libaneses acusados de aquel atentado que dejó 85 muertos y 300 heridos en la sede de la AMIA, y que justamente pretende juzgar sin que el imputado esté presente por crímenes, en este caso de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada de personas, crímenes de guerra, delitos de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Así que tiene media sanción y ahora pasará al Senado, donde justamente será tratado y veremos si consigue la otra media sanción. El diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Tailade, defendió en su alocución el pacto Irán-Argentina, que fue justamente el cual era investigado por el ex fiscal Alberto Nisman. De hecho, criticó el accionar del fallecido fiscal y cuestionó la investigación. El que conoce un poquito de esto sabe que un defensor sin tener a su defendido al lado no puede hacer absolutamente nada. En términos técnicos, estos delitos que van a ser parte de los delitos en ausencia solo abarca los del Estatuto de Roma, dice. Ahora, el Estatuto de Roma no abarca el juicio en ausencia, con lo cual tampoco resulta compatible la cuestión de la defensa de juicio. No son compatibles con la Constitución y mucho menos con los tratados internacionales. Mientras que el diputado radical Julio Cleto Cobos dijo que el juicio en ausencia permitirá la continuidad de un proceso cuando se niega a comparecer quien está imputado o procesado y quien tiene que rendir cuentas en la justicia. Es por eso que el bloque radical de Cobos acompañará, dijo, y de hecho acompañó la sanción en una deuda que tiene Argentina, ¿no? Respecto de saber qué pasó, y el tema es que claramente los imputados en esta causa no pisarán territorio argentino nunca más, o si lo hacen no lo harán entrando por una frontera convencional. ¿Querés que te diga más? Me parece que muchos de estos ya no están ¿En el mundo? ¿Decís vos que ya han fallecido? Sí. Y muy probablemente se sospecha sí. Ya pasó se sospecha de uno de ellos que
cayó en un reciente atentado bomba que hizo en Teherán. Sí. El Mossad, ¿no? En la capital iraní, exactamente. Sí, después también en esto hay que ser sincero, este diputado que defendió esa maraña rara que ha hecho el gobierno de Cristina del pacto con Irán, es una vergüenza lo del pacto con Irán, ¿no? Hacer un pacto con quien está sindicado, sospechado, un estado terrorista de haber hecho 2 atentados acá en nuestro país, ¿no? Sí, de hecho, digamos que no sé si ideológicamente llamarlo, pero políticamente han sido, digamos, estados cercanos, ¿no? Sí, el estado de Irán, que tiene pocos estados cercanos, ¿no? Rusia, Venezuela, claro, y otro más. Esa alineación política, sí, ¿no? Extraño. Que se suponía que se buscaba, o que ese memorándum de entendimiento impulsaría no sé si la buena voluntad del Estado, de los estados para poder resolver este tema. Era claro que no sería así, ¿no? Sí, la verdad que veremos, porque también después de la causa Nisman, también lo payasesco que fue el accionar de la justicia, de la policía, del mismo Berni, ¿no? Sí. Nunca se va también a aclarar lo del caso Nisman, porque hay serias sospechas que, dicho por contrainteligencia, que a Nisman lo han asesinado, y lo han asesinado especialistas, se sospecha o cae en el servicio de inteligencia iraní, o sospechado de también Venezuela, ¿no? Y acá, si uno hace una ligazón, también iraníes, venezolanos, durante el último gobierno de Cristina ingresaban al país como nadie controlaba nada. La realidad es que se acuerda la valija, muchas manos negras, ¿no? La de Anthony Wilson. Anthony Wilson, la ex PCA del PUC, ¿no? María Luján del PUC. Cosas que en nuestro país, por la desmemoria también, ¿no? La desmemoria, de alguna manera se permitieron históricamente. La desmemoria, ¿no? ¿Cuántos crímenes en torno del poder han quedado? Sí, cuestiones raras que han pasado con embajadores, teníamos un embajador que lamentablemente falleció, Timerman, ¿no? Sí, Jacobo Timerman, que llevó el cáncer. De origen claramente de religión judía, entendiendo y defendiendo el accionar que se sospechaba, o el acuerdo, el pacto con Irán. Sí, claramente. Rarísimo todo, raro en la Argentina. Sí, muy raro y muy sucio todo, para que al final terminan privando los posicionamientos ideológicos más que nada, ¿no? Pro o anti, en estos casos, y la verdad queda supeditada a un segundo plano. Son las 12 del mediodía, 1 minuto. Usted en breve va a ir retirándose, estimado. A las 2:30 viene a visitarnos Johnny Becker de DeLorean Project, porque se van a estar presentando en la fiesta del Róbalo y mañana, si no me equivoco, pasado mañana, y también en la fiesta del lago en el Calafate, antes de Qué Locura. Así que vamos a estar conociendo un poco cómo viene este verano para este bandón de nuestra ciudad. Me decía Brian que hoy, un día como hoy, nacía Mark St. John, quien fue el sustituto de Vinnie Vincent en Kiss, y grabó el álbum Animalize de Kiss justamente. Y en homenaje a Mark St. John vamos a escuchar a Kiss. Esto es Heaven's on Fire. Enseguida venimos con la continuidad de esta propuesta en el cierre de la semana. Free.
lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Noticias al instante. Van 61 días que no sabemos nada. Hablaron la madre y la hermana del gendarme secuestrado en Venezuela. Los familiares de Nahuel Gallo advirtieron por la incertidumbre sobre la situación del uniformado en cautiverio por el régimen de Maduro. Es algo de terror que vivimos todos los días, lamentaron. En la previa de la marcha de fiscales, Ricardo Sáenz aseguró que para la justicia no hay dudas de que Nisman fue asesinado. El fiscal de la Cámara Penal de la capital federal ratificó como homicidio la muerte de Alberto Nisman. El 18 de febrero a las 13 se lo homenajeará frente al Palacio de Justicia. Noticias al instante. Revelan que los gobiernos kirchneristas entregaron subsidios a comunidades mapuches por 1.200 millones de pesos. Fue a través del programa Fortalecimiento para las Comunidades. Con parte de ese dinero contrataban a letrados para litigar contra el propio Estado y privados en reclamo de tierras que usurparon. Israel espera que Hamás entregue la lista con los nombres de los 3 rehenes que serán liberados el sábado. Las identidades de los cautivos deberían ser enviadas a las autoridades israelíes antes de las 16 de hoy, hora de Jerusalén. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ahora, inicio de espacio publicitario. www.eldiarionuevodía.com.ar. Nos bancan las marcas que también aman al rock nacional este verano 2025 con todo. Río Gallegos te sorprende. Por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte. Como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. El verano es para relajarse. Pero el rock nacional nunca descansa. 24 horas de música que te llena de energía en este verano 2025. Radio Nuevo Día. TikTok, el diario Nuevo Día. Amigo viajero, si viajas por la Patagonia, tu paso obligado es por la nueva estación Action en Río Gallegos. Vas a encontrar los mejores combustibles y lubricantes al mejor precio. Visita nuestro spot 24 horas. Tenemos comidas caseras patagónicas y promociones todos los días. Además, tenés wifi libre de alta velocidad, estacionamiento, duchas y más. No tenés que entrar a la ciudad. Si venís desde Chile o Tierra del Fuego, tenés que girar en la primera rotonda pasando Chimenaique. Encontranos en Avenida Asturias y Circunvalación. Somos Santa Cruz Energy. ¿Día ocupado? ¿Sin tiempo para cocinar? Roticería El Sazón tiene la solución perfecta para vos. Ubicados en el barrio Bicentenario, en calle 19 entre 48 y 50. Estoy parado sobre la muralla que divide. Te ofrecemos una amplia variedad de platos irresistibles para satisfacer cualquier antojo, desde nuestro menú diario hasta especialidades como papas rellenas, empanadas, sándwich y las mejores pizzas con masa casera que te transportará al sabor auténtico.
¿Querés hacer tu pedido? Es fácil y rápido. Escribinos por WhatsApp al 2966 61 2610 y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Seguí a Roticería El Sazón NIF en Facebook e Instagram y descubrí nuestras novedades y promociones. Roticería El Sazón, tu aliado en la cocina. ¿Planeas tu próximo viaje al Calafate? Descubrí Hotel Uppsala, tu hogar en la Patagonia. A solo pasos de la Avenida Libertador, te ofrece confortables habitaciones con Wi-Fi gratis y desayuno continental incluido. Ubicación perfecta, hospitalidad y una experiencia única para explorar glaciares y paisajes inolvidables. Reserva ahora y hace de tu estadía en el Calafate un recuerdo para siempre. Ingresá en hotelupsala.com o reserva por WhatsApp al 2966 53 76 65. Te esperamos. Es viernes, el sol pega fuerte y el rock nacional suena más alto. Que empiece el fin de semana con todo este verano 2025. Radio Nuevo Día, música Romero y Sistemas, noticias. empresas de seguridad, Fans, el diario alarmas Nuevo Día. monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y el Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Arranca la mañana con la mejor dosis de rock argentino. Desde temprano, el sol y los clásicos nacionales. Esperar que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor. Te acompañan en este verano 2025. Radio Nuevo Día, música y noticias.
Continuamos con Arriba del Verano, 12:15 del mediodía en la República Argentina y tenemos invitado en piso, pero vienen en nombre y en representación de muchos más. Y estoy hablando de Johnny Becker, que es guitarrista y uno de los líderes de DeLorean Project, banda que si ustedes no conocen, tienen que hacerlo, están invitados y casi obligados, le diría, a conocer a esta banda que ya se ha presentado en múltiples ocasiones en nuestra ciudad, que es de nuestra ciudad, pero que ahora también va a salir a girar por la Patagonia Sur, porque en Puerto Santa Cruz, en Caleta Olivia, en el Calafate, en San Julián, en Comodoro, si me olvido alguna, ahora lo agregará, se estará presentando justamente esta banda que rememora éxitos de la música que hacen bailar a grandes y chicos, corear temas clásicos que ya todos conocemos. Bienvenido, Johnny, ¿cómo estás? Buen día, gracias por la invitación, por el espacio y por el apoyo de siempre, que es necesario para crecer y para mostrarse en esto que tanto amamos, que es la música, ¿no? Sí, y pienso en lo que estuvimos hablando, dos facetas bien marcadas que tiene DeLorean Project, que es, digamos, por un lado o por un camino, las producciones, las grabaciones, incluso lo audiovisual, que es todo un proceso, pero también las presentaciones en vivo, que son seguramente un momento, el momento donde vos te encontrás cara a cara, compartís la energía con la gente y para el cual seguramente trabajan y ensayan un montón, ¿no? Sí, la verdad que bueno, estamos ensayando bastante. Logré consolidar un grupo comprometido que no es ameno, ¿viste? Yo, si bien amo esto, es como que también busco el compromiso, la dedicación y el respeto sobre todas las cosas. Uh-huh. Que es difícil a veces congeniar, capaz que yo te digo, che, mirá, tratá de poner esto acá y no te gusta, y a veces donde chocan los egos. Sí. Y hay formas de comunicar las cosas, ¿viste? Entonces, y cuando ya hay choques, es donde yo digo, hay que cambiar, sí. Hay que cambiar la rueda, ¿viste? Entonces logré congeniar con un grupo de personas que ahora, desde mitad de año, del año pasado, DeLorean se conforma por Brian Villalobos en batería, Emilio Durán en teclados, Miguel Cosuol en guitarras y coros, Juan Manuel Biot en la voz, y ahora tenemos el refuerzo de Marcos Villarroel, que es un conocido músico de la ciudad, director de orquesta, arreglador, y la banda ahora es una máquina, suena muy bien, me pongo la camiseta de la banda, que a donde vamos a sonar muy bien. Uh-huh. ¿Y cuántas horas de trabajo implica poder ser una máquina, sonar muy bien? Y a la semana, por ejemplo, ¿cuántas veces se juntan? ¿Cuántas horas implica cada uno de esos encuentros? Es que también es mucho el trabajo individual, ¿viste? Ah, sí, o sea, en su casa cada uno, digamos, va afinando. Yo toco todo el día. Uh-huh. Tengo la suerte de poder estar, no sé, en el negocio, agarrar la viola y tocar 3 horas. Pero bueno, cada uno, yo sé que ponerle Brian tiene una rutina que se despierta muy temprano y practica 3 horas, lo mismo con los chicos, cada uno tiene sus días individuales u horarios, algunos de madrugada para poder practicar. Claro. Y después, bueno, en cuanto a la banda, ensayamos 2 veces en la semana. Claro, pero ya van 3 horas por día, claro. 3 horas cada día, ¿viste? Ya van afinados, o sea, cada uno al detalle, digamos. No es que nos juntamos y ahora vemos cómo, sino que cada uno va al gimnasio y 2 veces a la semana hacen fulbito, digamos. Exactamente. Entonces, el trabajo es más o menos, es el ensamble en la sala de ensayo, o ponerse de acuerdo en las partes, en cada arreglo. Uh-huh. Y lo que tratamos de hacer con DeLorean Project es no copiar el cover. Claro, darle su impronta, ¿no? Exacto. Como muchos de los covers que hemos pasado acá. Claro, que tienen quizás un poquito más de guitarra, otros arreglos de piano,
porque bueno, tengo la suerte de toda la banda fue la idea desde un principio buscar músicos, no el que se sienta atrás y copia el tutorial de YouTube, ¿viste? Entonces, tratamos de hacer nuestros arreglitos y con toda la humildad, ¿no? Pero tratamos de meterle nuestra impronta, nuestra esencia y disfrutarlo, ¿no? Porque lo que tratamos de hacer también es que los temas al hacer un cover nos pasen cosas, ¿viste? Sí. Si no hay, es como, che, mirá, este tema le va a gustar a la gente, pero a mí no me pasa nada. Claro, si lo interpretás además tal cual, es como que no le estás poniendo nada es como tuyo, ¿no? que sos una maquinita, ¿viste? Y después el detalle que tengo, o fue la idea, es buscar músicos de rock. Entonces busqué chicos con los que yo crecí, los veía en recitales desde muy chico y que venían de ese palo desde el heavy metal, ¿viste? Entonces se nota en la tocada y en la esencia de la banda, ¿viste? Que la esencia de la banda ya tiene como una imagen como medio fuerte en cuanto a la escena, la tocada del músico, se nota que venimos como del palo del heavy metal, ¿viste? Sin perder esos toques de pop que tiene Juan Manuel, y hace que DeLorean sea eso, ¿viste? Una banda de covers con una esencia más pesada, ¿viste? No venimos de escuchar Arjona de chiquititos, ¿viste? Sí. Todos crecimos escuchando Kiss y en ese palo, ¿viste? Y ¿de cuánto es la lista que van armando para salir ahora? ¿Se repiten todos los shows? Digamos, ¿van con un setlist tenemos un determinado? Tenemos un setlist como de 25 canciones en el cual vamos cambiando todo el tiempo, ¿viste? Para poder así presentar shows diferentes en cada situación, cada escenario. Que no sé, capaz que venís vos y nos viniste a ver el sábado, y si vas, te invita un amigo, che, no, pero fíjate que van a hacer otra cosa. Inclusive hasta en el escenario, ¿viste? Nosotros contamos con personajes, ahora sumamos bailarines, ¿viste? Mira. No sé, tenemos a los personajes de Star Wars en el escenario, se bajan, se sacan fotos con la gente, y tratamos todo el tiempo de renovar eso, si bien es difícil, porque cansa. Yo es como que estoy encargado mucho de la producción de la banda, y es levantarte temprano, estar con el celular, y aparte que salir a tocar con la cabeza quemada también, ¿no? Y sí, porque no tengo a quien se ocupe de eso. Entonces yo tengo que estar hablando con el backline, con el sonidista, con el productor, y bueno, y es difícil, pero bueno, tenemos la salud, las ganas, la energía para poder llevarlo adelante, ¿viste? ¿Y hacia dónde irán en este verano que se vive, o en este final de verano? Época de fiestas populares, ¿no? Van a estar participando en la del Róbalo el domingo y el miércoles. Y el miércoles en el Calafate, antes de Qué Locura. Somos teloneros del número principal. Y los dos escenarios son un gran abanico de público que te llena de energía. Y bueno, personalmente, junto con Juan Manuel, nuestro sueño era tocar el escenario del anfiteatro, ¿viste? Y se nos dio. Entonces estamos preparando un show muy potente para la gente del Calafate. Bueno, también para la gente de Puerto Santa Cruz, que siempre nos abre las puertas muy cálidamente. Y la banda está súper preparada para esto, ¿viste? Son escenarios muy importantes y se nos abrieron muchas puertas. El año lo comenzamos, el 2 de enero me empezó a sonar el celular que nos llamaban de un montón de lugares. Y algunos podemos hacer, porque tenemos una vida, ¿viste? Sí, algunos podemos hacer, laburo, otros no. Etcétera. Y tenemos a muchos de los chicos
por trabajos. Tenemos a Juan Manuel, que él no trabaja fijo en la localidad. Ajá. Entonces tenemos que coordinar con Juanma. Juanma, mira, podemos hacer esto, y nos vamos acomodando, ¿viste? Uh-huh. Pero hasta abril tenemos cubierto de fechas. Y bueno, estamos cerrando ahí un par de fechas en Chile, Santiago de Chile también. Entonces es la idea. Y antes queremos lanzar esto, es lo que te comentaba fuera del aire, el videoclip en marzo, que es como una particularidad, que nos convertimos en caricaturas. Sí, una vuelta de rosca, porque siempre también las producciones audiovisuales que hacen son apuestas importantes, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y destacar que también lo hacemos como a pulmón, ¿viste? Recién ahora tenemos la posibilidad también de contar con sponsors. Bueno, Darkside, que está siempre. Sí. Los chicos de Infinity, que es una tienda que está en calle Kirchner. Nos llamó, dijo, chicos, vengan, búsquense dos mudas de ropa para cada músico, cuenten con nosotros. Y es muy importante eso, ¿viste? Sí, porque sí. Uno no se lo espera, o si capaz que aceptás eso, da el que hablar, pero bueno, oídos sordos a las malas vibras, ¿viste? Uh-huh. Sí, porque aparte entiendo que la apuesta de DeLorean Project no es solo lo musical, sino que es todo, ¿no? Lo que hace a la presentación. Sí, en cuanto a la imagen, ¿viste? Yo trato de cuidar mucho eso, ¿viste? En cuanto a la imagen. Si te fijas, nosotros trabajamos con el chico de redes de Rata Blanca, no sé, el que hace los flyers, le hace la tapa de discos a Diego Torres, Rata Blanca, Barilari. Uh-huh. Claro, siempre tratamos de ir como a lo top dentro de las posibilidades nuestras, ¿no? Sí. Y bueno, y poner los videos, contamos con la producción de Duki, que es todos los filmmakers de Duki, que en su momento también trajimos. Y contar con empresas que en la Patagonia también hay muy buenas empresas en cuanto a filmación, y buscar lo mejor, lo que se puede llegar a pagar también. Claro, porque ustedes lo bancan. Esto lo costeamos nosotros, sí, del bolsillo. Viste, lo costea la banda, y no es fácil hacer una producción audiovisual de esas inmensidades a lo que queremos mostrar, pero sí. Bueno, siempre se puede, le ponemos las ganas, vemos de dónde y se sale, ¿viste? Sí. Así que sponsors que quieran sumarse, DeLorean Project, o se comunican con Johnny, que se contactan y vamos para adelante. Bien vale la apuesta. Me decías, bueno, Puerto Santa Cruz y el Calafate. ¿Qué más? ¿Hacia dónde más tienen confirmación de después que tenemos Comodoro, que tenemos ahí, no sabemos si es ahora fines. Hay 2 fechas que tenemos que elegir una. Una de las cosas tengo que coordinar con Juan Manuel. Caleta Olivia, San Julián, Piedra Buena, y bueno, después nos vamos para Punta Arenas, uh-huh. Puerto Natales, y estamos cerrando ahí a ver si nos vamos un poquito más arriba de Chile, que con un productor. Uh-huh. Así que tenemos bastante trabajo con la banda, por suerte. Y bueno, disfrutar el momento, ¿viste? Uh-huh. La verdad que cuento con un equipazo de gente responsable, que me permite poder llevarlo adelante, ¿viste? Que tampoco es fácil, me costó mucho poder armar la banda, ¿viste? Claro. Ya llevamos 3 años y medio de banda. Y hicimos bastantes cosas en cuanto a lo audiovisual, a imágenes, fotos, presentaciones, uh-huh. ¿Viste? Que a veces hay que darle de baja a algunas, o decir no podemos, porque no es que no querramos, sino que las cuestiones de la vida... Sí. Lo mismo que decía recién, los tiempos no se pueden conjugar, además de los laburos hay que entender que hay alguno que tiene familia y atender cuestiones particulares, entonces sí, hay que conjugar todo, que se alineen los planetas, ¿no? Claro, y a lo que voy yo también es que
que valoren el trabajo, ¿no? Es que piensan que yo soy como medio combativo con eso, ¿viste? En cuanto a los productores, uno también entiende todo lo que estamos pasando en cuanto a económico y todo, pero nosotros no somos unos caídos del catre, ¿me entendés? Y siempre, che, ¿cuánto es el calle? Y tanto, y no me podés bajar tanto, y si venís al negocio y querés comprarme una remera de 10.000 y me venís con un peso y no te alcanza. Claro. Y tratamos de darle valor al producto, ¿viste? Porque aparte lo que ustedes ponen en juego es mucho, ¿no? Más allá de las horas de ensayo y demás, los instrumentos, todo, cuesta una locura. Nosotros tenemos una acá cuerda de bajo, pienso yo. Es que sí, nosotros tuvimos una situación en su momento con un productor X que fuimos a tocar y cuando fuimos el loco nos cobró hasta las aguas que tomamos en el escenario. Entonces bueno, te encontrás de todo en ese ámbito, claro, ¿no? y yo soy, viste, como combativo, no me interesa quedar bien con nadie, sino... Y tampoco la cosa de cuánto salen tus aguas, ¿no? Claro, no, es una cuestión de empatía y siempre tenemos la suerte de que tenemos gente que nos apoya todo el tiempo y que va a vernos, ¿viste? Quizás mañana no es así, pero bueno, le ponemos ganas y es disfrutar, ¿viste? Del momento. La cuestión es igual... capaz que alguien se para en Punta Arenas, ahora pienso que vos decís que van para allá y no tiene idea de qué es DeLorean Project, pero escucha 3 temas y ya entra como loco, porque hay muchos clásicos, ¿no? Que eso, digamos, es un gancho tremendo, ¿no? Para la gente, que hay clásicos que los canta, capaz que todo un recinto no te conoce, pero va a terminar cantando las canciones. Sí. Eso es buenísimo. Con DeLorean te encontrás de canciones de Queen, Michael Jackson, Bon Jovi, Europe. ¿Cristian Castro también? Y también de Cristian Castro tiramos ahí unas baladongas medias power, ¿no? Siempre con la esencia del rock. Sí, va, o sea, re estilizada, digamos. Claro, con esa esencia metalera, le digo yo a los chicos se enojan, pero bueno, es como que es un poco más pesado, ¿viste? Para darle esa esencia, pero sí, tocamos, no sé, No Podrás o Azul de Cristian Castro y es como que hay respuesta. Claro. También lo que te quería comentar es que, bueno, ahora nosotros desde en noviembre, más o menos, con Juan Manuel comenzamos a componer, a trabajar en esto de que este año por lo menos 5 temas o 3 temitas que ya tenemos medianamente compuestos, vamos a lanzar. Como para también salir de la zona de confort, ¿viste? Sí. No sé si... Ahí. Y trabajar en esto, ¿no? De mostrar que podemos hacer una canción sin dejar de lado este tema de los covers, ¿no? Vamos a ir mostrando un poco... Es un paso más, ¿no? Y sacarnos las ganas, ¿viste? Y porque también, digamos, más allá de que cover podés hacer... 15.000, ¿no? Porque hay un montón de canciones. Y levantás una piedra y 10.000 bandas como nosotros. Pero bueno, tratamos de darle nuestra impronta. Claro, pero también, digo, el hecho de hacer las propias canciones es también un desafío más en el músico. Imagino que, digamos, cuando ya está todo afinado, los temas que ya hacemos frecuentemente, hacer algo nuevo es como que... Sí, y da un nuevo desafío, ¿no? Y el ver el feedback que hay con la gente, a ver, funciona mi canción, no funciona, es importante mantener eso, ¿viste? Y bueno, yo es como que pienso, ¿no? Yo toco la guitarra todos los días, si no toco me siento re vacío, pero es como que trato de canalizarlo por ahí. Yo ya tengo un disco compuesto en su momento que no lancé. Y bueno, y ahora es el momento de tocar, de hacerlo con DeLorean, ¿viste? Que logré ayer estábamos de nuevo, salimos de ensayar y todos nos mandamos el mismo mensaje, qué buen ensayo, ¿viste? Sí. Y era como, todo fue como al mismo tiempo, ¿viste? Y es como que se siente esa energía. Sí, te mirás con el otro y es como, bien. Y la camaradería, ¿viste? Que a veces en sus otros momentos no pasaba, ¿viste? Era como todo muy, ¿viste? Pero bueno, es hasta que encontrás el engranaje justo
y te sentís ahí. A veces nos sobra tiempo de ensayo, ¿viste? Nosotros alquilamos una sala y no sé, alquilamos, qué sé yo, las 3 horas y capaz que tiramos todos los temas y todos salieron bien y vámonos, ¿viste? Y es importante eso, ¿viste? Pero bueno, ahí se nota el compromiso del músico, del equipo que hay adentro. No solamente soy yo solamente me encargo de esas cositas, aparte de lo musical y ser lo más responsable posible de la producción. Cuento con un equipazo que me siento y sé que van a la guerra conmigo, ¿viste? Claramente en el grupo de WhatsApp de DeLorean Project, el que manda mensajes, el que está todo el tiempo ahí, sos vos, ¿no? Soy insoportable. Sí. Es que eso también es complejo desarrollarlo, ¿no? Porque entiendo yo que, por ejemplo, en una banda que nos juntamos, armamos una banda entre acá los 3, y es decisión de los 3, digamos, vamos congeniando, vamos proponiendo, vamos negociando, y por ahí cuando el proyecto, en este caso lo liderás de alguna manera vos con Juan Manuel, y ponerse en el lugar de, che, esto es difícil, ¿no? Es difícil para el que dice o el que ordena, y es difícil para el que toma, como dijiste vos, de que bajarse el ego un poquito, ¿no? Exactamente. Y se dio así, no es que yo quise, che, acá mando yo y se hace así. Esta banda es mía. No, se dio así. El tiempo fue dando de que yo dé como las directivas y demás, pero yo es que justo ayer hablaba con Brian, le digo vos ya sos parte de la banda, no hace falta que yo diga, che, tanto, ¿viste? Entonces, pero sí, es complejo y es ver cómo buscas el tema de la comunicación es muy importante, no solamente en la banda, en el día a día, ¿viste? De cómo comunicar las cosas, no sabés lo que le pasa a la otra persona para recibir ese mensaje. O si está teniendo un mal día, capaz que vos le dijiste algo. También en el WhatsApp mismo, viste que a veces vos escribís un mensaje escrito, ¿no? O de audio, y se puede interpretar de una manera u otra, o se puede leer con un tono, con otro. Yo lo que noté, ponele en X, ¿no? Ejemplo, si vos mandás un mensaje de texto, depende del temperamento y energía que tenga en el día esa persona, es como lo percibe. Entonces, a veces es mejor tomarte 2 segundos, mandar una nota de voz que te escuche. Con el tono, de la manera. El tono en que emitís el mensaje y ves cómo lo puede percibir, ¿viste? Porque capaz que lo toma, el escrito siempre es mal interpretado. Y entonces, y en la sala de ensayo es difícil, como te digo yo, poder congeniar eso, pero con la comunicación arreglamos el mundo, ¿viste? Y si se comunican las cosas, vamos todos para el mismo lado, es lo que tratamos. Y ponele, en su momento me pasaba, ¿viste? De las faltas de respeto, yo lo que no tolero son los insultos. ¿Verdad? Entonces, sí, no sé, me molesta mucho, ¿viste? Pero bueno, es mi percepción, ya soy así. Entonces ya no toleraba ciertas cosas y bueno, listo, cambio el engranaje por otro, ¿viste? Y no todos somos... Ninguno es indispensable, pero hay gente que es irreemplazable. ¿Viste? Entonces... Pero bueno, hay que tener paciencia, respirar y poder mantener la armonía. Es difícil mantener un grupo. Ya vamos a cumplir 4 años, ¿viste? Y en los que con Juan Manuel... Y sobre todo con el profesionalismo que se lo toma, porque si fuera que nos juntamos, enchufamos y que salga como salga, bueno, ahí no. Bueno, con Juan Manuel tuvimos muchas charlas de decir, che, bueno, bajamos los brazos, vos por tu camino, yo por el mío, y a las 2 horas nos estamos describiendo porque tenemos quizás la misma pasión. Como dice Franchella, ¿viste? Sin la pasión no hay nada, ¿viste? Y a mí lo que me mueve es la música, siempre fue así. Juan Manuel lo mismo, si bien tenemos trabajos diferentes y todos los chicos nos mueven. El punto en común es la música. Sí, y lo que yo intenté buscar, que es lo que encontré y el otro día lo planteaba con Juan Manuel, que somos un equipo. Onda, teníamos que ir, no sé, a X ciudad y al productor se le complicaba y bueno, vamos en los autos, ¿viste? Y Marcos dijo, che, bueno, yo pongo el auto, ¿viste?
cosas que a veces antes no pasaba, ¿viste? Sí, totalmente. Pero bueno, es ahí donde ves la energía con la que se mueve el grupo, ¿viste? Johnny Becker nos visita de DeLorean Project el domingo. Estarán presentándose en Puerto Santa Cruz, así que todos quienes quieran ir a rockear un poco con esta banda que es crédito nuestro y que se lo prestamos a Puerto Santa Cruz. Y después al Calafate, donde el miércoles estarán anticipando a Qué Locura. Raro el contraste ese, ¿no? Sí, pero bueno, vale la pena. Hay que darlo todo. Es un escenario que te abre muchas puertas, es mucha la masividad de gente. Yo ya estoy ansioso, ya de por sí vivo ansioso. Pero bueno, qué sé yo, estoy con muchas ganas de tocar los dos escenarios. Ayer tuvimos el último ensayo y estamos listos para disfrutar. Ahora es el momento de disfrutar. Ya el trabajo se hizo detalladamente y bueno, ahora es momento de disfrutar. Santa Cruz, Calafate y todas las ciudades que vengan, las que nos quieran contactar también. Estamos dispuestos la agenda, a acomodar la agenda para tocar diferentes ciudades. La idea es tocar la mayor de plazas posibles dentro de la provincia. Comodoro, Caleta, todas las ciudades en las que no hemos estado, estamos predispuestos a poder estar. El producto que tiene DeLorean Project y lo que suena la banda en vivo es descomunal. Y no es una banda común porque también presenta un show, ¿viste? En el que te vas a encontrar bailarines, personajes y una banda sonando fuerte y muy bien. ¿Y cuántos bailarines tienen? Ahora contamos con 5. Mira. Sí, ahí... Quisiera ver la magia de esas personas. Y contactamos con una chica, nosotros le decimos Michael Jackson, porque la chica sale como luqueada así. Sí, y hacemos un set de tipo de Britney Spears y Backstreet Boys. Mira. Y las locas se bailan todo, pero no, y no tuvimos la oportunidad de poder presentarnos en el cumpleaños de Gallegos. Porque ese día el personaje. El día que se suspendió nosotros tocábamos. Sí. Y habíamos armado todo el show recontra ensayado. Y el viento rompía la cara, ¿viste? Entonces, bueno, las cosas por algo pasan. Y la vida da revancha, ¿viste? Ahora nos salieron estas hermosas fechas con la banda y estamos súper contentos y llenos de energía para poder llegar a todas estas ciudades con todo el poder que tiene la banda, ¿viste? Mucho éxito para lo que viene, Johnny. Gracias por visitarnos. Gracias a todos ustedes y el apoyo constante de Nuevo Día para mostrar nuestro trabajo. Allí estarán los chicos de DeLorean Project. Como cada músico que nos visita, ¿qué quisieras escuchar ahora para concluir esta nota? Brian eligió Coaching Crew de justamente DeLorean Project. ¿Estás de acuerdo? Si vos tenés otro tema, lo agregamos a ese y hacemos un 2x1. Tenemos... Y hay nada que ver, sacamos hace poquito Heaven de Bryan Adams. Sí. Lo filmamos en la costanera local. Sí. Está todo nevado. Sí. Podemos escuchar como para bajar y... Perfecto. Vamos con esos dos entonces, Brian. ¿Estamos de acuerdo? 12:44 del mediodía en la República Argentina. Nos queda un ratito, 15 minutos por delante en esta propuesta, así que te invito a que te quedes con nosotros. Gracias por tu visita, Johnny. Gracias a ustedes. DeLorean Project el domingo en Puerto Santa Cruz, el miércoles en el Calafate. Si vas a estar allí, mandanos una foto después y nos decís, yo vine acá por ustedes, por su invitación. Allí estaremos también, así que nos vamos a escuchar buena música y enseguida venimos con el final de este espacio. Thinking about on the younger years, there was only you and me. We were young, wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but that's over now. You keep me coming back for more. Baby, you're all that I want. When I lie here in my arms, I find it hard to believe we've never.
come along. Now the dreams are coming true for the good times and the bad. I've been waiting there for you. You're all that I want, you're all that I need. And baby, you're all that I want. And I'm finding that in your arms. I'm finding hard to believe we're in heaven. And love is all that I need. Yeah, you're all that I want, you're all that I need. Yeah. We're in heaven, we're in heaven. Bueno, vamos a invitar a un amigo de acá de Río Gallegos a hacer un temazo, se llama Die in Your Arms Tonight. Así que bienvenido Miguel Cosuol. Grande Miguelón. Vamos. Vamos perro, hace calor, Con este cerramos el live session. Así que prepárense. I just die in your arms tonight. It must have been something you said. I just die in your arms tonight. I keep looking for something I can get. Broken hearts lie all around me. I'm hard and see an easy way to get out of this. The dying seats by the bedside table. The curtains are closed. The cat's in the cradle. Who would thought that a boy like me could come to this? Whoa, I just die in your arms tonight. It must have been something you said. I just die in your arms tonight. Whoa, and I just die in your arms tonight. It must have been
a respirar. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Noticias al instante. Van 61 días que no sabemos nada. Hablaron la madre y la hermana del gendarme secuestrado en Venezuela. Los familiares de Nahuel Gallo advirtieron por la incertidumbre sobre la situación del uniformado en cautiverio por el régimen de Maduro. Es algo de terror que vivimos todos los días, lamentaron. En la previa de la marcha de fiscales, Ricardo Sáenz aseguró que para la justicia no hay dudas de que Nisman fue asesinado. El fiscal de la Cámara Penal de la capital federal ratificó como homicidio la muerte de Alberto Nisman. El 18 de febrero a las 13 se lo homenajeará frente al Palacio de Justicia. Noticias al instante. Revelan que los gobiernos kirchneristas entregaron subsidios a comunidades mapuches por 1.200 millones de pesos. Fue a través del programa Fortalecimiento para las Comunidades. Con parte de ese dinero contrataban a letrados para litigar contra el propio Estado y privados en reclamo de tierras que usurparon. Israel espera que Hamás entregue la lista con los nombres de los 3 rehenes que serán liberados el sábado. Las identidades de los cautivos deberían ser enviadas a las autoridades israelíes antes de las 16 de hoy, hora de Jerusalén. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Es viernes. El sol pega fuerte y el rock nacional suena más alto. Que empiece el fin de semana con todo este verano 2025. Radio Nuevo Día, música y noticias. Face, el diario Nuevo Día. Beats on the track. Minutos finales de esta propuesta llamada Arriba el Verano. La semana que viene, desde el Calafate, a partir del lunes, voy a estar transmitiendo junto a nuestro productor, que será co-conductor de este espacio, Sandro Díaz y Julián Quirós. Julián Quirós y Sandro Díaz seremos quienes te acompañen en las jornadas de fiesta. Exactamente. La fiesta del lago que comienza el lunes por la noche y concluirá en la madrugada del domingo, la noche del sábado, con Abel Pintos, bien digo, y Luciano Pereira, cerrando una semana que tendrá Valentino Merlo, a Lucra, a un poco de ruido, a Qué Locura, a La Conga, así que será un fiestón sin duda alguna. Esperemos que el tiempo nos acompañe, pero en principio esperemos que el tiempo nos acompañe el fin de semana. ¿Qué dirá? ¿Qué dice Nelly Wenchur, pronosticadora del Servicio Meteorológico Nacional, con quien estuvo Karina Taverne, y nos trae justamente el panorama climático para este fin de semana? Con ella estamos hoy viernes para saber cómo se viene el fin de semana. ¿Cómo estás, Nelly? Buen viernes. Bueno, bienvenidos. Gracias. Sí, acá estamos para responder cómo vamos a tener este fin de semana. Que en general, viene algo inestable, ¿sí? Hay un aviso de alerta amarillo por lluvias principalmente, que va a afectar a todo el sector cordillerano, principalmente, ¿sí? Se ve las imágenes bastante nubosidad entrando,
A nosotros por ahí nos va a afectar al final del día. Para hoy también podemos tener algunas lluvias al final del día, madrugada, mañana sábado, ¿sí? Nada muy significativo, pero estarían presentes, ¿sí? Mal no vienen para esta noche madrugada. En cambio, en el sector cordillerano, por ahí durante la tarde ya, tanto hoy como mañana, va a estar muy inestable todo lo que es el eje cordillerano, incluso esta zona norte, la zona de Perito Moreno y todas esas, los antiguos, toda esa zona, bastante nubosidad entonces hoy y mañana y probabilidad de lluvias. Después, mañana sábado vamos a tener viento presente, moderado con algunas ráfagas en 60, 70 kilómetros en la hora, valores máximos. Así que bueno, presente, pero no como para molestar un poco, pero nada para asustar, si no hay nada. Ningún aviso de alerta ni para sábado ni para el domingo, así que eso ya es bueno, ¿sí? Ni hablar. Entonces, mañana tendríamos viento del sector oeste-sudoeste, decíamos, algo inestable por ahí durante la tarde, algún chaparroncito que a veces se descuelga, y una máxima alrededor de 15 grados, 16, tanto hoy como mañana. Hoy quizás se supone un poquitito más, Sí, ahora porque estábamos estimando 15 grados y ya casi estamos cerca de los 15, claro. Así que por ahí, tanto hoy como mañana, puede ser 16, 17. El domingo vamos a tener un día con bastante nubosidad y muy poco viento de sectores variables, así que el domingo va a ser un lindo día domingo en la mayor parte de la provincia, principalmente todo lo que es el eje costero, ¿sí? A temperatura podríamos llegar a estar en los 20 grados, pero bueno, con el aporte costero, o sea, con viento de playa, viento de la costa, no se siente tanto. Pero como vamos a tener poca intensidad de viento, claro, va a estar, digamos, como un domingo agradable. Bueno, perfecto. Entonces va a ser en líneas generales un buen fin de semana, por lo menos sin alertas. Claro, sí, variadito, para nosotros con alguna lluvia, mañana claro, con el viento presente en todo el sector costero, y el domingo entonces con lindas condiciones del tiempo en la mayor parte de la provincia. Gracias, Nelly, te dejamos y te deseamos un buen fin de semana a vos y a toda la gente que trabaja con vos aquí en el servicio meteorológico. Como siempre, muy agradecidos. Bueno, será hasta el día lunes. Gracias. Neri Buenchur desde la estación meteorológica local, allí en el aeropuerto Norberto Fernández, justamente desde el móvil, directamente a tus oídos, mediante Karina Taverne, que nos trae justamente el panorama climático para el fin de... El momento es ahora, aproveche ahora, estimado, porque quizás haya algunas lluvias para más tarde, y quizá en la madrugada de mañana, y quizás ya no está tan lindo como ahora. Así que aprovechelo right now, por favor, se lo pido. Después no se queje, si no. ¿Qué te cuenta el diario Nuevo Día hacia el mediodía en esta jornada? Bueno, ya está arriba la nota invitándote a la festividad, a la fiesta del Penacho Amarillo el 22 y 23 de febrero, por la cual hablamos con Marcelo Reileff, director de Cultura de Puerto Deseado. También a propósito de medidas del Gobierno Nacional, hay una nueva plataforma para conocer el precio de los medicamentos y de esta manera saber cuánto estás pagando y si estás pagando de más. argentina.gov.ar/precios de medicamentos, separados con un guión medio, para indagar, sobre todo si tenés o si sos consumidor frecuente de alguna medicina que te haya sido recetada. Chequeas ahí y sabes cuánto y si es que estás pagando correctamente. También te contamos que hay vigilancia de ARCA, la ex AFIP, sobre las cuentas, y ustedes ya saben, siempre les avisamos que tanto en billeteras virtuales como también en cuentas de bancarias hay normativas, una en particular que modifica el uso de tarjetas de crédito y débito para contribuyentes considerados en riesgo, pretendiendo robustecer la supervisión de las transacciones sospechosas y combatir irregularidades fiscales. Es justamente la nueva disposición del Banco Central que prohíbe para bancos y plataformas procesar pagos con tarjetas a quienes tengan
su quit incluido en la lista de contribuyentes no confiables. Tengo que chequear si estamos en esa, che. Esta directriz está vigente desde el 26 de diciembre y busca transparentar los movimientos bancarios y de plataformas digitales. De hecho, obliga a comercios a modificar sus sistemas de pago y de cobro, buscando rechazar transacciones que provengan de clientes que estén incluidas justamente en esta lista de riesgo, y para ello se generaron adaptaciones tecnológicas que pretenden, en el momento, quienes están en esta lista no puedan efectivizar una transacción. Y en caso de estar en esta lista y querer salir, tenés que hacer el trámite, una presentación digital se llama, en el sitio de Arca, en el sitio web, donde en la sección Estado Administrativo de Quit se elige la opción reactivación presencial. Así que habrá que chequear, no sabía yo que había una lista de contribuyentes no confiables, algo así. No sé cuáles serán los parámetros que establezcan que alguien es no confiable o no. Me imagino que no pagar frecuentemente sus contribuciones. Se prevé una inflación del 3% para el enero que pasó, al menos las primeras estimaciones giran en alrededor de este coeficiente, en un mes que como es estacional, frecuentemente suben un poco los precios, pero bueno, alrededor del 3% significa un rebote de alguna manera en la inflación en Argentina. Son las 13:04, ya en la tarde de este viernes. Te agradezco por estar del otro lado, por elegirnos para acompañarte, por ser parte de alguna manera de este envío radial y de streaming. Nos reencontramos el lunes, ya desde el Calafate. Hasta entonces, te deseo que tengas un lindo fin de semana, que puedas disfrutar del sol, del clima, y que si vas a salir a celebrar, si tenés alguna fiesta o algo por el estilo, y vas a conducir, no tomes alcohol, y que si ya salís decidido a que tu noche de diversión va a incluir alguna cerveza o lo que fuere, no conduzcas. La humilde recomendación que podemos hacer desde acá para contribuir a la seguridad de todos, porque nos cuidamos entre todos en la calle. Brian, que tengas un lindo fin de semana, gracias por tu trabajo. Este programa fue posible gracias a la producción de Sandro Díaz, al trabajo también de Nica Mancilla en la co-conducción, Lorena Aro en redes, María Eugenia Oviedo en ventas, Fernando Tornó y Tony Villanueva están en la redacción. A todos ellos, gracias y felicitaciones. Nos reencontramos el lunes en esta misma, en este mismo dial, pero yo desde otro lado. Chao.